Los trillizos están a punto de ser llevados por el orfanato, pero el multimillonario se interpone y grita: «¡Vienen conmigo!». Harrison Cole ajustó su reloj de pulsera mientras salía del restaurante. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. 7:30 de la noche en punto, como siempre. Su vida funcionaba como una máquina bien engrasada, sin sorpresas, sin desvíos, sin interferencias externas, exactamente como lo había planeado. La noche era clara, pero el aire traía esa humedad que precede a la lluvia. Harrison decidió caminar un poco antes de llamar a su chofer, una pequeña desviación en su rutina, nada significativo, solo unos minutos extra antes de regresar a la seguridad de su mansión. Las calles del centro estaban más concurridas de lo que le hubiera gustado, gente apresurada, escaparates brillantemente iluminados, conversaciones ruidosas. Harrison mantuvo la vista fija en el camino, evitando el contacto visual con cualquiera que pasara. Nunca fue bueno con la gente, prefería los números, los contratos, las hojas de cálculo, cosas que tuvieran sentido, que siguieran reglas claras. Su teléfono vibró en el bolsillo, probablemente algún correo urgente, pero podía esperar. En ese momento, Harrison solo deseaba el silencio que encontraba dentro de sí mismo mientras caminaba por el caos urbano, una isla de aislamiento en medio de un océano de interacciones humanas que nunca había comprendido del todo. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido que atravesó sus defensas como una flecha bien dirigida, un llanto. No un llanto cualquiera, sino el tipo de llanto desesperado, desgarrador, que proviene de lo más profundo de alguien que aún no ha aprendido a ocultar su dolor. Harrison se detuvo. Giró la cabeza hacia el ruido, casi instintivamente, yendo en contra de su costumbre de ignorar las distracciones. Al otro lado de la calle, frente a un edificio administrativo, 3 niñas pequeñas estaban siendo subidas a una furgoneta blanca con el logotipo de los servicios de protección infantil. Sus diminutas manos estaban entrelazadas con fuerza, como si intentaran fusionarse en una sola persona. 2 mujeres, con expresiones cansadas que hablaban de un día largo y difícil, intentaban separarlas con delicadeza para poder sentarlas en el vehículo. «Por favor, no quiero ir sola», gritó la del medio, de cabello oscuro y ojos grandes, sus lágrimas brillando. «Prometimos que seguiríamos juntas, lo prometimos», sollozó la más pequeña, una niña frágil con trenzas desordenadas. «No podemos ir a lugares diferentes», suplicó la más alta, intentando mantener la compostura, pero con la barbilla temblando visiblemente incluso desde donde estaba Harrison. «Niñas», explicó una de las mujeres, su voz suave pero firme, «solo tenemos una familia dispuesta a acoger a una de ustedes en este momento. Las otras irán a hogares de acogida temporal hasta que encontremos soluciones permanentes». Harrison no podía moverse. Algo extraño estaba sucediendo dentro de él, sentía como si un nudo atado hacía mucho tiempo en su pecho comenzara a deshacerse. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. «Pero se lo prometimos a mamá», dijo la niña del medio, su voz bajando a un susurro devastador. «Prometimos que nunca nos separaríamos». Fue como si un muro invisible se derrumbara. Harrison Cole, que había pasado los últimos 15 años construyendo meticulosamente una vida de distanciamiento, midiendo cada interacción social con la precisión de un relojero, se encontró a sí mismo cruzando la calle sin haber tomado una decisión consciente de hacerlo. «Disculpen», oyó su propia voz antes incluso de comprender lo que estaba haciendo. Las 2 mujeres se giraron, sorprendidas. Las niñas se quedaron heladas, aún aferradas unas a otras. «¿Puedo ayudarle?», preguntó una de las empleadas, ajustándose la placa que decía Departamento de Servicios para Niños. Harrison sintió lo absurdo de la situación. No conocía a estas niñas, no sabía nada sobre cuidar niños, nunca había querido tener hijos. Su casa era un santuario de silencio y orden, sin embargo, allí estaba, mirando directamente a esos 3 pares de ojos asustados que, de alguna manera imposible de explicar, parecían devolverle la mirada como si ya lo conocieran. «Vienen conmigo», dijo, las palabras brotaron como si tuvieran voluntad propia. La empleada parpadeó, confundida. «Lo siento, señor, pero estas niñas están bajo custodia estatal. ¿No puede simplemente?» Harrison sacó su billetera. Harrison Cole,
Se presentó, entregando su tarjeta de visita. Puedo garantizar alojamiento adecuado y recursos financieros para cuidar de estas niñas. Me gustaría evitar que las separen. Los siguientes minutos fueron un torbellino de preguntas, llamadas telefónicas, verificaciones de identidad. Harrison respondió mecánicamente, como si estuviera en una negociación comercial particularmente compleja. Una parte distante de su mente gritaba que esto era una locura, que debía dar la espalda y continuar su paseo, llamar a su chofer, regresar a su vida perfectamente organizada. Pero algo más fuerte lo mantuvo allí, firme en su inesperada decisión. Tenemos protocolos, señor Cole. No podemos simplemente entregar niños a cualquiera que... Comprendo perfectamente, respondió, manteniendo la voz tranquila. Estoy dispuesto a seguir todos los procedimientos necesarios. Pueden realizar todas las inspecciones y verificaciones que necesiten, pero estas niñas no serán separadas hoy. Las niñas observaban la escena, aún entrelazadas, como si temieran que un segundo de falta de atención resultara en la separación. Después de más llamadas telefónicas y una conversación con alguien aparentemente de mayor rango, la empleada de más edad suspiró. Bueno, señor Cole, su nombre y posición facilitan las cosas, lo admito. Bajo circunstancias extraordinarias, podemos permitir una custodia temporal de emergencia, siempre y cuando acepte comparecer en el tribunal de familia el lunes para formalizar el papeleo. Lo miró fijamente con seriedad. Deberá someterse a evaluaciones y posiblemente tomar un curso preparatorio para padres de acogida o adoptivos. ¿Entiende eso? Harrison asintió, aún incapaz de creer lo que estaba haciendo. Y si encontramos alguna irregularidad o si las niñas no están bien cuidadas, serán retiradas inmediatamente. ¿Está claro? Perfectamente claro, respondió. La empleada se dirigió entonces a las niñas, agachándose a su altura. Juniper, Maisie, Tess, este caballero se ha ofrecido a llevarlas a las 3 juntas. Se quedarán en su casa esta noche y pasaremos mañana a ver cómo están. ¿Está bien? Las 3 miraron a Harrison con ojos cansados, pero fue la más alta quien dio un pequeño paso adelante. ¿Todas juntas? Sí, respondió Harrison, sintiendo una extraña opresión en la garganta. ¿Todas juntas? Las niñas intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que hablaba de una conexión más profunda de lo que Harrison podía comprender. Mi casa está a 20 minutos de aquí, añadió, sin saber qué más decir. Tiene mucho espacio. La más pequeña de las 3, a quien seguía llamando Hound en su mente y que aún se aferraba con fuerza a la mano de la hermana del medio, asintió levemente. Las otras la siguieron, una decisión colectiva tomada en silencio. Mientras Harrison firmaba una pila de documentos preliminares, las empleadas colocaron unas pocas mochilas gastadas junto a las niñas. Todo lo que poseen, explicó la empleada más joven en voz baja. No es mucho. Harrison llamó a su chofer, quien llegó en minutos, claramente sorprendido de ver a su empleador acompañado, pero demasiado profesional para comentar. El viaje a la mansión fue silencioso. Las 3 niñas se acurrucaron en el asiento trasero del lujoso automóvil, apretadas como si intentaran ocupar el menor espacio posible, mirando por las ventanillas con expresiones que mezclaban miedo y fascinación. Harrison se sentó en el asiento delantero, sin saber qué decir, sintiéndose de repente como un extraño en su propia vida. Cuando el automóvil pasó por las puertas de hierro forjado y subió por el largo camino circular, deteniéndose frente a la mansión de piedra gris, Harrison oyó un pequeño jadeo colectivo. ¿Es un castillo?, susurró la del medio, a la que la empleada había llamado Maisie. Es solo una casa, respondió Harrison, incómodo con la admiración inmerecida. Entremos. Las condujo por los escalones de mármol hasta la puerta principal, la abrió y entró, notando por primera vez cómo podría parecer su hogar a los ojos de un niño, grande, frío, casi intimidante en su elegante minimalismo. Estatuas de mármol, obras de arte abstracto, muy pocas señales de que un ser humano viviera realmente allí. Las niñas entraron tímidamente, aferrando sus maltrechas mochilas a sus pechos como escudos. Pueden quitarse los zapatos, dijo, notando sus zapatillas gastadas, y bienvenidas. La palabra sonó extraña en sus labios. ¿Cuándo fue la última vez que había dicho bienvenido a alguien en su casa?
¿Había invitado siquiera a alguien en los últimos años? Hace frío aquí, comentó la más alta, que debía ser Juniper. Harrison se dio cuenta de que tenía razón. Siempre mantenía la temperatura baja, prefiriendo usar un suéter en lugar de sobrecalentar el ambiente. «Puedo ajustar el termostato», respondió, caminando hacia el panel en la pared. ¿Así está mejor? Las tres asintieron, aún de pie en el mismo lugar, como pequeñas estatuas. «Deben tener hambre», dijo, aunque no tenía idea de qué ofrecerles. Su refrigerador rara vez contenía más que lo esencial para sus propias comidas sencillas. «Estamos bien», respondió Juniper, como si temiera ser una molestia, pero su estómago la traicionó, gruñendo audiblemente en el silencio de la mansión. Harrison miró su reloj, casi las 9 de la noche. Probablemente tarde para que unos niños estuvieran despiertos, supuso, aunque no estaba seguro. Quizás deberían comer algo ligero y luego descansar, sugirió. Ha sido un día difícil. Las llevó a la cocina, impecablemente limpia y rara vez utilizada en toda su capacidad. Abrió el refrigerador, encontrando leche, queso, algunos huevos. Sándwiches, ofreció, sintiéndose extrañamente inadecuado. Las niñas asintieron al unísono. Harrison comenzó a preparar algo simple, cortando pan, mirando de reojo cómo permanecían cerca una de la otra, sin moverse nunca más de unos pocos centímetros. «Pueden sentarse», les dijo, señalando los taburetes altos de la isla de la cocina. A regañadientes, obedecieron, subiendo con cierta dificultad. La más pequeña, Tess, necesitó la ayuda de Maisie para acomodarse. «¿Les gusta el queso?», preguntó Harrison, tratando de establecer algún tipo de comunicación. «Sí, señor», respondió Juniper, demasiado formal para una niña tan pequeña. «Pueden llamarme Harrison», dijo él, sintiéndose incómodo con la formalidad. «Y ustedes son Juniper, Maisie y Tess, ¿verdad?». Todas asintieron. «Soy la mayor», dijo Juniper, como si eso explicara su postura protectora. «Por 5 minutos», añadió Maisie con un ligero gesto de fastidio en los ojos, el primer atisbo de personalidad, notó Harrison. «Somos trillizas», dijo Tess en voz baja. «Nacimos juntas». Harrison se detuvo un segundo en lo que estaba haciendo. «¿Trillizas?», repitió, sorprendido. A primera vista, no se parecían tanto. Juniper era la más alta, con cabello castaño liso hasta los hombros. Maisie tenía rizos oscuros que enmarcaban una cara más redonda. Tess era la más pequeña, más delicada, con trenzas parcialmente deshechas. «Idénticas por dentro», dijo Maisie con una pequeña seriedad. «Eso es lo que siempre decía nuestra mamá». El silencio que siguió estaba cargado de una tristeza que Harrison no supo cómo abordar. En lugar de eso, colocó los sándwiches en platos y se los entregó, junto con vasos de leche. Las niñas comieron lentamente, con una cuidadosa cortesía que parecía incongruente con sus ropas gastadas. Harrison se dio cuenta de que estaba observando cada uno de sus movimientos con una curiosidad que no había sentido en años, quizás décadas. «¿Terminaron?», preguntó cuando vio los platos vacíos. «Entonces deberíamos preparar un lugar para que duerman». Las guió por el pasillo hasta una de las suites de invitados que nunca usaba. La habitación era espaciosa, decorada en tonos neutros, con 2 camas gemelas perfectamente hechas, sábanas impecables y almohadas sin una arruga. Se detuvieron en la puerta, mirando las camas separadas con expresiones que Harrison no pudo descifrar de inmediato. Fue Tess quien verbalizó el problema. «¿Podemos dormir juntas?», preguntó tan suavemente que Harrison casi no la oyó. «Siempre dormimos juntas», añadió Maisie. Harrison miró las camas, separadas por una mesita de noche. No estaban pensadas para albergar a más de una persona cada una. «Creo que podemos arreglar eso», dijo, sorprendiéndose a sí mismo por su disposición a alterar la habitación perfectamente dispuesta. Movió la mesita de noche a un lado, empujándola a un rincón, y luego comenzó a juntar las 2 camas. Las niñas observaban en silencio, aún de pie junto a la puerta, como si temieran entrar por completo en territorio desconocido. «Aún no es lo suficientemente grande para 3», murmuró Harrison, más para sí mismo que para ellas. «Esperen un minuto». Salió de la habitación y regresó poco después,
cargando mantas adicionales, almohadas y un edredón grueso y suave. Bajo sus miradas curiosas, improvisó un gran nido en el suelo, entre las camas ahora unidas y la pared, creando una especie de área para dormir lo suficientemente grande como para acomodar a las tres juntas. ¿Así está mejor?, preguntó, sintiéndose extrañamente ansioso por su aprobación. Por primera vez desde que llegaron, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Tess. «Se ve acogedor», dijo. «Hay un baño justo ahí», dijo Harrison, señalando una puerta dentro de la habitación. «Hay cepillos de dientes nuevos en el cajón debajo del lavabo». Salió de la habitación para darles algo de privacidad, quedándose en el pasillo sin saber exactamente qué hacer consigo mismo. A través de la puerta ligeramente abierta, podía oírla susurrar, el sonido del agua corriendo, pequeños pasos en el suelo de mármol del baño. Cuando regresó, ya estaban acomodadas en el gran nido de mantas, Tess en el medio, protegida por Juniper y Maisie a cada lado. Estaban acurrucadas juntas, como si el mundo aún pudiera derrumbarse a su alrededor. ¿Están cómodas?, preguntó, inseguro del protocolo para acostar a los niños. Las tres asintieron, mirándolo con una mezcla de gratitud e incertidumbre. «Gracias por no dejar que nos separaran», dijo Juniper finalmente, su voz con una madurez impropia de su edad. Harrison sintió algo extraño en el pecho, una opresión, una calidez, una emoción que no podía nombrar. «De nada», respondió simplemente. «Buenas noches». Dudó un momento, luego apagó la luz principal, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Dejó la puerta parcialmente abierta, no del todo, por alguna razón, le pareció importante dejar un resquicio de luz brillando. En el pasillo, se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de sus acciones caer sobre él como una avalancha. ¿Qué había hecho? 3 niñas dormían en su casa, 3 niñas cuya existencia ni siquiera conocía unas horas antes. Harrison se pasó una mano por la cara, tratando de organizar sus pensamientos. El lunes llegaría pronto. Tendría que ir al tribunal. Tendría que tomar decisiones. ¿Qué diría? ¿Que había actuado por impulso? ¿Que algo en el llanto de esas niñas había tocado una parte de él que no sabía que existía? Caminó hacia su despacho y se sirvió una copa. El whisky le quemó la garganta, pero no le trajo la claridad que esperaba. No tenía idea de lo que haría a continuación. No sabía nada sobre ser responsable de otras vidas además de la suya. Su casa no era un lugar para niños. Su vida no tenía espacio para el caos, el ruido, la imprevisibilidad que 3 personitas inevitablemente traerían. Pero una cosa era cierta, pensó mientras miraba el líquido ámbar en su vaso, su vida nunca volvería a ser la misma. Para bien o para mal, Harrison Cole había roto el patrón cuidadosamente construido de su existencia, y ahora se encontraba en un territorio completamente desconocido. Miró por la ventana de su despacho hacia la noche oscura. En algún lugar escaleras arriba, 3 corazones latían con una confianza que no estaba seguro de merecer. ¿Qué haría después? No tenía ni idea, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Harrison se despertó, como de costumbre. Por un momento, en el silencio de su dormitorio, casi olvidó que ya no estaba solo en la mansión. Luego, la realidad regresó con fuerza, 3 niñas dormían escaleras arriba. Su reflejo en el espejo del baño se veía igual que siempre, pero algo había cambiado. Se sentía diferente, como si hubiera cruzado una línea invisible entre quien era y quien necesitaba ser ahora. Después de vestirse, se detuvo frente a la habitación de invitados. ¿Debería despertarlas? ¿Dejarlas dormir más? No tenía idea de cómo funcionaban las rutinas de los niños, y mucho menos de niños que acababan de pasar por un cambio tan drástico. Decidió preparar el desayuno primero, eso, al menos, parecía práctico. En la cocina impecable, analizó el contenido del refrigerador con ojo crítico, huevos, leche, algo de fruta. ¿Qué desayunaban los niños? Supuso que los panqueques serían una apuesta segura. No debería ser muy difícil, murmuró para sí mismo, sacando su teléfono del bolsillo para buscar una receta. Harina, huevos, leche, polvo de hornear, parecía bastante simple. Harrison rara vez cocinaba, su desayuno solía ser un asunto minimalista de café fuerte y tostadas,
o algo preparado por su ama de llaves, que venía 3 veces por semana. Pero era domingo, estaba solo. Comenzó a mezclar los ingredientes, siguiendo las instrucciones del teléfono. La masa parecía extrañamente espesa. Añadió más leche. Ahora estaba demasiado líquida. Más harina. Un ciclo que se repitió hasta que el tazón estuvo casi rebosante de una masa de consistencia cuestionable. Quizás el cereal sería más simple, pensó, dejando el tazón a un lado. Fue entonces cuando los oyó, pasos ligeros, casi imperceptibles, bajando las escaleras. Se giró para encontrar 3 pares de ojos curiosos asomándose por la puerta de la cocina. «Buenos días», dijo Harrison, tratando de sonar casual, como si preparar el desayuno para 3 niñas fuera algo que hacía todos los días. «Buenos días, señor», respondió Juniper, tan formal como siempre. Las 3 ya estaban vestidas, aunque Harrison notó que llevaban la misma ropa del día anterior. «Pueden llamarme Harrison», les recordó, haciéndoles un gesto para que entraran. Estaba intentando hacer panqueques, pero creo que el cereal podría ser más factible. Maisie miró el tazón de extraña masa y arrugó la nariz. ¿Puedo ayudar?, ofreció. Mamá solía dejarnos ayudar a hacer el desayuno. Harrison dudó. La idea de niñas en su cocina prístina, con el potencial de derramar, romper y ensuciar, lo hacía sentir profundamente incómodo. Pero la alternativa era continuar con su intento fallido. «Está bien», accedió, retrocediendo. «¿Qué sugieren?». Para su sorpresa, las niñas se movieron por la cocina con una eficiencia sorprendente. Juniper consiguió un tazón nuevo mientras Maisie desechaba el intento fallido. Tess, la más pequeña, acercó un taburete para poder alcanzar la encimera. «Necesitamos una taza de harina, no muy llena», instruyó Maisie, «y 2 huevos y un poquito de azúcar». Harrison observaba, fascinado, cómo 3 niñas pequeñas trabajaban en armonía, aparentemente acostumbradas a esta rutina. Juniper cascó los huevos con cuidado, Maisie midió los ingredientes secos y Tess batió la mezcla con intensa concentración. 15 minutos después, una impresionante pila de panqueques dorados descansaba en el centro de la mesa. No eran perfectamente redondos, pero olían delicioso. ¿Hacían esto a menudo?, preguntó Harrison, sirviendo jugo de naranja en 4 vasos. «Siempre que había comida, sí», respondió Juniper simplemente, mientras cortaba trozos pequeños para Tess. La respuesta golpeó a Harrison como un puñetazo en el estómago. Por supuesto, estas niñas habían vivido en circunstancias que apenas podía imaginar. Sus habilidades culinarias no provenían de una infancia privilegiada con padres amorosos enseñando recetas familiares, sino de la necesidad. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Harrison intentó iniciar conversaciones varias veces, pero sus preguntas, ¿durmieron bien?, ¿están cómodas?, fueron recibidas con respuestas cortas y monosilábicas. Después de que terminaron de comer, las niñas inmediatamente comenzaron a recoger la mesa, apilando platos y llevándolos al fregadero. «No tienen que hacer eso», dijo Harrison rápidamente. «Pueden ir a jugar o algo». Las 3 intercambiaron miradas. «¿Jugar con qué?», preguntó Tess tan bajo que Harrison casi no la oyó. Miró a su alrededor. Su casa no tenía juguetes, ni libros infantiles, nada para entretener a unas niñas. Era un espacio creado por un adulto para adultos, estéril, organizado, completamente inadecuado para sus nuevas residentes temporales. «Oh, bueno, quizás puedan ver la televisión», sugirió, sonando más como una pregunta que una oferta. Las llevó a la sala de estar, donde un enorme televisor de pantalla plana ocupaba la mitad de una pared. Le entregó el control remoto a Juniper y retrocedió, aliviado de haber resuelto el problema por ahora. «Estaré en mi despacho si necesitan algo», dijo, ya retirándose. 1 hora después, inmerso en informes financieros que había estado posponiendo, Harrison notó un ruido creciente proveniente de la sala de estar. Frunció el ceño, tratando de concentrarse, pero el sonido persistía, una mezcla de risas, charlas y lo que parecía ser el arrastre de muebles. Cuando finalmente fue a investigar, se detuvo en el umbral, atónito. La sala de estar, antes minimalista, se había transformado. Los cojines del sofá estaban en el suelo, formando un camino.
La elegante mesa de centro había sido empujada a un lado, creando un espacio abierto en el medio. Y, para su horror, sus costosas revistas de diseño y arquitectura yacían esparcidas por el suelo, algunas páginas dobladas en forma de mini carpas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz más alta de lo que pretendía. Las tres niñas se quedaron heladas en medio del juego. Tess, que había estado saltando de un cojín a otro, casi pierde el equilibrio. Estábamos jugando. No toques el suelo, explicó Maisie, como si fuera obvio. El suelo es lava. Harrison miró su sala de estar destrozada, los artículos cuidadosamente seleccionados ahora reutilizados como accesorios para un juego infantil. Sintió una oleada de irritación crecer en su pecho. Estas revistas cuestan más que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo inapropiado. No pueden simplemente desordenarlo todo así. La alegría desapareció de sus rostros. Juniper inmediatamente comenzó a recoger las revistas, sus movimientos rápidos y eficientes. Maisie volvió a colocar los cojines en el sofá. Tess se quedó quieta, con los hombros caídos, como si tratara de ocupar menos espacio. Harrison sintió una punzada de culpa. No era culpa de ellas, eran niñas, después de todo. Niñas atrapadas en una casa que no tenía nada diseñado para ellas. Miren, intentó de nuevo, suavizando el tono. Solo, por favor, no toquen mis cosas sin preguntar, ¿de acuerdo? Algunas son frágiles o importantes. Lo siento, murmuró Juniper. No volverá a suceder. Harrison asintió, incómodo, y regresó a su despacho, cerrando la puerta detrás de él. A través de la madera maciza, el silencio que siguió pareció más ruidoso que el caos anterior. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Harrison intentó trabajar de forma remota, pero su concentración se veía constantemente interrumpida. No por el ruido, las niñas se habían vuelto casi fantasmales, moviéndose por la casa en absoluto silencio, como si temieran ser notadas. Era ese mismo silencio lo que le molestaba, recordándole constantemente su presencia, la responsabilidad que había asumido impulsivamente. El miércoles, encontró pequeñas figuritas hechas con tubos de papel higiénico y clips esparcidas por el pasillo. El jueves, descubrió que sus bolígrafos habían sido utilizados para dibujar en el reverso de algunos documentos importantes. El viernes, un jarrón caro casi se cae cuando una pelota improvisada con calcetines enrollados rebotó contra la pared. Cada incidente aumentaba su irritación, no necesariamente hacia las niñas, sino hacia la situación en sí. No estaba preparado para esto. Su casa no estaba preparada para esto. Su vida no tenía espacio para el inevitable caos que traían los niños. Cometí un error, admitió para sí mismo mientras observaba a las tres sentadas en silencio en el jardín debajo de la ventana de su despacho, obviamente tratando de no molestarlo. La empleada de servicios sociales había llamado 2 veces para ver cómo estaban. Harrison le aseguró que todo estaba bien, que estaba manejando la situación. Pero la verdad era que no lo estaba. No sabía cómo hablarles, cómo entretenerlas, cómo crear un ambiente donde no parecieran ratoncitos asustados listos para dispersarse al menor ruido. Fue el sábado, después de una noche de insomnio, que Harrison tomó una decisión. Levantó el teléfono e hizo algunas llamadas. Por primera vez en años, utilizó su red de contactos para algo que no fuera negocios. Solicitó urgentemente una niñera profesional, alguien con experiencia en niños en situaciones delicadas. 3 horas después, Margot Bennett llamó a su puerta. No era lo que Harrison esperaba. De unos 50 años, con el pelo canoso corto y un rostro surcado por líneas de expresión que hablaban de muchas sonrisas. Vestía pantalones prácticos, zapatillas cómodas y una blusa de colores vivos y brillantes, nada parecido al uniforme formal que asociaba con las niñeras profesionales. Señor Cole, dijo, extendiendo la mano en un firme apretón. Escuché que tiene una situación interesante entre manos. Harrison la condujo a la cocina, donde le explicó brevemente las circunstancias. Margot escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos agudos observando el entorno. ¿Y dónde están las niñas ahora?, preguntó cuando terminó. En el jardín, creo. Tienden a mantenerse apartadas. Margot arqueó una ceja.
Ya veo. Bueno, vayamos a conocerlas. Harrison la llevó a la terraza que daba al patio trasero. Las tres estaban sentadas en el césped en círculo, hablando en voz baja. Cuando notaron la presencia de los adultos, inmediatamente guardaron silencio. Juniper, Maisie, Tess, llamó Harrison. Esta es la señora Bennet. Va a ayudar a cuidarlas. Margot sonrió, descendiendo ligeramente los escalones hacia el jardín. Se agachó frente a ellas, no del todo, pero bajándose lo suficiente como para estar a un nivel más cercano. Pueden llamarme Margot. Estoy aquí para ayudar a que las cosas sean más cómodas para todos. Escuché que son trillizas, eso es muy especial. Las niñas la miraron con desconfianza, pero a Margot no pareció importarle. Con una naturalidad que a Harrison le pareció impresionante, se sentó en el césped con ellas. ¿A qué estaban jugando?, preguntó. Solo hablando, respondió Juniper con cautela. Bueno, tengo un pequeño dilema. ¿Ven esas flores de allí?, señaló un macizo de flores cercano. Estaba pensando en hacer una corona, pero necesitaría ayuda para elegir las mejores. ¿Alguna voluntaria? Tess, la más pequeña y usualmente la más callada, se movió casi imperceptiblemente hacia adelante. Margot sonrió, como si ese pequeño gesto fuera una gran victoria. Genial, vamos entonces. Desde su lugar en la terraza, Harrison observaba fascinado cómo Margot lograba en minutos lo que él no había conseguido en días, una sonrisa genuina de las niñas. Pronto, las cuatro estaban recogiendo flores, con Margot mostrándoles cómo tejer coronas sencillas. Deberías unirte a nosotros, llamó Margot casualmente, mirando hacia atrás a Harrison. Él negó con la cabeza. Tengo trabajo que hacer. Adelante. Se retiró a su despacho, pero no pudo concentrarse. De vez en cuando, iba a la ventana y observaba la interacción en el jardín. Había algo magnético en cómo Margot conectaba con las niñas, hablándoles no como a niñas frágiles, sino como a personas. Después de 2 horas, Margot llamó a la puerta del despacho. Harrison la invitó a entrar. ¿Cómo fue?, preguntó, tratando de sonar casual. Son unas niñas increíbles, dijo ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. Inteligentes, observadoras y muy leales entre sí. Harrison asintió, sin saber qué decir. También son niñas asustadas, continuó Margot, su tono más suave. Están tratando de ser invisibles porque creen que eso es lo que usted quiere. El comentario golpeó a Harrison como una bofetada. Yo no pedí eso. No con palabras, asintió Margot, pero los niños son expertos en leer señales. Su casa es demasiado organizada e impecable. Usted se irrita cuando hacen ruido o tocan sus cosas. Concluyeron que lo mejor es quedarse calladas y apartadas. Harrison se reclinó en su silla, sintiendo el peso de la crítica. No sé cómo tratar con niños, admitió finalmente. Fue una decisión impulsiva. Las vi siendo separadas y reaccioné. Ahora no sé qué hacer. Margot sonrió, no con lástima, sino con comprensión. Por eso estoy aquí. Puedo venir todos los días, ayudar a establecer rutinas, actividades. Pero hay una condición. ¿Qué condición? No puede simplemente entregarme a las niñas. Si realmente quiere ayudarlas, necesita involucrarse, al menos un poco cada día. Harrison frunció el ceño. No sé cómo hacer eso. Comience por observar. Luego, unas L's para una comida sin mirar su reloj o su teléfono. Eventualmente, participe en alguna actividad. Pequeños pasos. Consideró la propuesta. No era lo que había planeado. Esperaba que Margot simplemente se hiciera cargo del problema, liberándolo para volver a su vida normal. Pero algo en su manera directa y sin prejuicios lo hizo asentir. Puedo intentarlo. Excelente. Prepararé el almuerzo con ellas ahora. Únase a nosotros cuando esté listo. Después de que Margot se fue, Harrison se quedó sentado pensando durante mucho tiempo. Desde la cocina, podía oír el suave sonido de risas infantiles mezclado con la voz tranquila de Margot. Era un sonido extraño en su hogar, pero no del todo desagradable. Quizás, pensó mientras se levantaba para unirse a ellas, los pequeños pasos eran exactamente lo que todos necesitaban.
La presencia de Margot transformó la mansión. No de golpe, no dramáticamente, sino en pequeños momentos que, como gotas de agua, comenzaron a llenar el vacío entre Harrison y las niñas. Habían pasado 2 semanas desde que comenzó a venir a diario. Estableció rutinas, creó actividades y convirtió uno de los dormitorios sin usar en un área de juegos improvisada. Poco a poco, las voces de las niñas comenzaron a resonar en los pasillos, primero como susurros tímidos, luego en tonos gradualmente más cómodos. Harrison hizo su parte. Observaba desde la distancia, se unía a ellas en las comidas, preguntaba por su día, torpemente pero con persistencia. Al principio, sus intentos fueron recibidos con respuestas cortas y miradas cautelosas, pero la persistencia, incluso forzada, comenzó a dar resultados. Un jueves por la tarde lluvioso, Harrison trabajaba en su despacho cuando oyó un suave golpe en la puerta, tan ligero que casi lo pasó por alto. Sí, respondió, levantando la vista de la pantalla de su computadora. La puerta se abrió solo una rendija. Tess, la más pequeña de las 3, se asomó con ojos cautelosos. ¿Puedo entrar?, preguntó con esa voz casi inaudible que usaba cuando estaba nerviosa. Harrison se enderezó en su silla, sorprendido. Era la primera vez que alguna de las niñas lo buscaba voluntariamente. Por supuesto, respondió, tratando de sonar casual. ¿Sucedió algo? Tess entró, con las manos escondidas detrás de la espalda, cambiando el peso de un pie a otro. Su cabello se veía diferente, Margot había rehecho cuidadosamente sus trenzas, añadiendo pequeñas pinzas de colores. Hice algo, dijo, sin mostrar aún lo que escondía. ¿Algo?, repitió Harrison, perplejo. Para ti, terminó, finalmente mostrando sus manos. Era un dibujo. Una hoja de papel normal, como las que Margot había comprado para actividades artísticas, cubierta de marcadores brillantes. Mostraba una casa grande, claramente la mansión, con 4 figuras de palitos al frente. 3 eran pequeñas, tomadas de la mano. La cuarta era más alta, de pie un poco apartada. Harrison tomó el dibujo, una extraña sensación de hormigueo en el pecho. Somos nosotras, explicó Tess, señalando las figuras. Juniper, yo, Maisie, y tú. Era simple, como la mayoría de los dibujos infantiles, pero algo en la imagen afectó a Harrison de una manera que no esperaba. La figura que lo representaba estaba separada de las otras 3, pero no del todo alejada, como si estuviera al alcance si él decidía acercarse. Está muy bien, dijo, inseguro de cómo reaccionar apropiadamente. Gracias. Tess observó su rostro atentamente, como si buscara algo. Margot dijo que podíamos ponerlo en el refrigerador, pero pensé que quizás querrías guardarlo aquí, explicó, para mirarlo cuando trabajas. Harrison miró del dibujo a la niña, dándose cuenta de lo mucho que significaba ese pequeño gesto. Era una oferta de conexión de la más callada de las 3. Lo pondré aquí mismo, decidió, haciendo espacio en el tablero de corcho donde normalmente solo fijaba informes y memorandos. Sujetó el colorido dibujo en el centro, un punto vibrante contra la monotonía del papeleo. Tess sonrió, una sonrisa rara que transformó por completo su rostro tímido. ¿No sonríes mucho, verdad?, preguntó, la pregunta saliendo con la honestidad directa que solo los niños tienen. Harrison parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Casi nunca sonríes. Tu boca se queda así, dijo, haciendo una línea recta con sus labios, una imitación casi cómica de su expresión habitual. Incapaz de evitarlo, Harrison sintió que las comisuras de sus propios labios se elevaban. Supongo que no he practicado mucho, admitió. Tess asintió, como si tuviera perfecto sentido. Es como atarse los cordones de los zapatos, dijo con sabiduría infantil. Si no practicas, te olvidas de cómo hacerlo. Antes de que Harrison pudiera responder, ella ya se había dado la vuelta y salido del despacho, dejándolo solo con el colorido dibujo y la extraña sensación de que algo importante acababa de suceder. Esa noche, durante la cena, Harrison notó un cambio sutil. Tess lo miraba ocasionalmente y sonreía, como si compartieran un secreto. Juniper, siempre la más observadora, captó esta interacción. ¿Qué pasó?, preguntó mientras Margot servía más jugo. Tess me dio un dibujo hoy, respondió Harrison.
El de la casa, Maisie se inclinó hacia adelante. Pasó mucho tiempo haciéndolo. Está muy bien, dijo Harrison, sorprendido por la sinceridad en su voz. Está en mi despacho ahora. Juniper ladeó ligeramente la cabeza, estudiando el rostro de Harrison con esos ojos demasiado serios para su edad. ¿Por qué nunca sonríes?, preguntó, haciéndose eco de la observación de Tess, pero con la franqueza que solo Juniper podía manejar. Harrison hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo las miradas de las niñas y de Margot sobre él. Sí sonrió, se defendió, pero sonó débil incluso para sus propios oídos. Casi nunca, insistió Juniper. Ni siquiera cuando algo es divertido. Harrison pensó por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se rió? No solo una sonrisa educada en una reunión de negocios, sino una risa genuina. Supongo que me acostumbré a ser serio, respondió finalmente. Es un hábito difícil de romper. Mamá decía que sonreír ejercita el corazón, comentó Maisie, revolviendo la comida en su plato, incluso cuando estamos tristes. La cena continuó, la conversación derivando hacia otros temas, pero Harrison no podía quitarse sus palabras de la cabeza. Más tarde esa noche, solo en su dormitorio, se miró en el espejo e intentó sonreír. Se sintió extraño, forzado, como un músculo sin usar durante demasiado tiempo. Un hábito difícil de romper, ciertamente. La semana siguiente trajo más pequeños cambios. Harrison comenzó a salir de su despacho más temprano, pasando más tiempo en la sala de estar donde las niñas solían jugar después de la cena. No participaba activamente, pero su presencia silenciosa era una especie de progreso. El viernes, Margot lo sorprendió anunciando que no vendría durante el fin de semana. Tengo un compromiso familiar, explicó mientras cargaba los platos en el lavavajillas. Pero he dejado todo organizado, comidas preparadas en el refrigerador, actividades planeadas. Estarán bien. Harrison sintió una oleada de pánico. ¿Un fin de semana entero solo con las niñas? ¿Estás segura de que no puedes venir al menos unas horas?, preguntó en voz baja para que las niñas no oyeran. Margot sonrió de una manera que sugería que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estoy segura. Y ustedes estarán muy bien. Y, Harrison, es hora de otro paso adelante. Cuando Margot se fue esa tarde, la casa se sintió extrañamente vacía, a pesar de las 4 personas que aún ocupaban sus habitaciones. Harrison intentó volver al trabajo, pero no pudo concentrarse. En la cena, sirvió la comida que Margot había preparado, intentando una conversación casual con las niñas. Esa noche, mientras las acompañaba a su habitación, que ahora estaba decorada con colores más vivos y juguetes organizados, Harrison se preparó para su habitual buenas noches rápido, seguido de una salida apresurada. ¿Nos cuentas un cuento?, preguntó Maisie una vez que las 3 estuvieron acomodadas en la gran cama que Harrison había comprado para reemplazar su arreglo improvisado original. Se quedó helado en el umbral. ¿Un cuento? Antes de dormir, explicó Maisie, como si fuera obvio. Margot siempre nos cuenta uno. Harrison miró a las 3 niñas, sus rostros expectantes, y sintió un nudo en el estómago. ¿Un cuento? ¿Qué tipo de cuento? Nunca había contado un cuento en su vida. No sabía cómo empezar, qué decir, cómo inventar algo de la nada. Gracias, no soy muy bueno para los cuentos, admitió. Por favor, insistió Maisie, sus grandes ojos oscuros imposibles de rechazar. Harrison respiró hondo, volvió a entrar en la habitación y se sentó torpemente en el borde de la cama. Está bien, accedió. Lo intentaré. Carraspeó, sintiéndose ridículamente nervioso. Había una vez, comenzó, la frase saliendo como una pregunta. Había una vez un hombre. Se detuvo, inseguro de cómo continuar. Las niñas esperaron pacientemente. Este hombre vivía solo, continuó Harrison, dándose cuenta de que básicamente estaba contando su propia historia, en una casa grande. Le gustaba el silencio y el orden. Todo tenía su lugar. ¿Más silencio? Harrison se sentía cada vez más incómodo. ¿Y luego qué?, preguntó Tess. Entonces, un día, encontró tres pájaros, improvisó, sintiendo un sudor frío en la frente.
3 pajaritos que estaban perdidos. Hacían mucho ruido y volaban por la casa, tirando cosas y... Harrison se detuvo de nuevo, dándose cuenta de que esto estaba tomando un giro desastroso. «Esto no es muy bueno, ¿verdad?», preguntó, resignado. Para su sorpresa, Maisie soltó una risita. «¿Somos los pájaros, verdad?», preguntó. Harrison sintió que se le calentaba la cara. «Supongo que sí. Lo siento, les advertí que no soy bueno contando cuentos». La risa de Maisie se hizo contagiosa, infectando a Tess, que se unió con su suave risita. Incluso Juniper, siempre más seria, tenía una sonrisa en los labios. «Deberías ver tu cara», dijo Maisie entre risas. «Pareces como si estuvieras presentando un examen muy difícil». Harrison se encontró sonriendo y luego, para su propia sorpresa, se le escapó una risa, torpe, oxidada, pero genuina. Y de repente, todos estaban riendo juntos, un momento de conexión inesperada nacido de su fracaso como narrador. «Muy bien», dijo cuando la risa disminuyó. «Supongo que tenemos que admitir que los cuentos no son mi fuerte». «Solo necesitas práctica», animó Juniper, haciéndose eco de las palabras anteriores de Tess sobre sonreír. Harrison asintió, levantándose de la cama. Las arropó con las mantas, un gesto que se estaba volviendo cada vez más natural. «Buenas noches, entonces. Mañana, quizás podamos intentarlo de nuevo». A la mañana siguiente, Harrison salió temprano. Condujo hasta el centro comercial más cercano, un lugar que usualmente evitaba como la peste. Pidió consejo a un empleado de una librería, sintiéndose completamente fuera de lugar en la luminosa sección infantil con sus coloridos estantes. Regresó a casa cargando 2 bolsas llenas de libros para niños, cuentos clásicos, historias de hadas, aventuras modernas. Pasó la tarde en su despacho, pero no trabajando. En cambio, practicó la lectura de varios cuentos, marcando pasajes, probando diferentes voces, preparándose como para una presentación importante. Esa noche, cuando las niñas pidieron un cuento, estaba listo. De hecho, dijo, revelando uno de los libros que había escondido detrás de su espalda, traje algunas opciones. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la colorida portada y las brillantes ilustraciones. Harrison se acomodó en el borde de la cama, abrió el libro elegido, una historia sobre un oso que no podía dormir, y comenzó a leer. Inicialmente, su voz era rígida, demasiado formal, pero a medida que avanzaba la historia, se encontró entrando en ritmo, cambiando su tono para diferentes personajes, haciendo pausas dramáticas en los momentos adecuados. Las niñas escuchaban completamente absortas. Cuando Harrison cerró el libro, la habitación cayó en un tipo diferente de silencio, no el silencio incómodo de los primeros días, sino la calma satisfecha que sigue a un momento especial. ¿Podemos leer otro mañana?, preguntó Tess, somnolienta. Si quieren, respondió él, sorprendido de cuánto lo esperaba. Se convirtió en un ritual. Todas las noches, después de la cena y antes de acostarse, Harrison leía un cuento, a veces 2 si las niñas suplicaban solo uno más. Con cada día que pasaba, mejoraba, más expresivo, más seguro. Y las niñas respondían, haciendo preguntas sobre las historias, riendo en las partes divertidas, acurrucándose más cerca durante las partes de miedo. Margot observaba esta evolución con una sonrisa satisfecha. «Lo estás haciendo bien», comentó una tarde mientras veían a las niñas jugar en el jardín. Harrison se encogió de hombros, incapaz de ocultar por completo el orgullo que sentía. «Solo es leer», dijo. «No es solo leer», corrigió Margot. «Es conexión. Les demuestra que son lo suficientemente importantes como para merecer tu tiempo y atención». Sabía que ella tenía razón. La hora del cuento también se había convertido en su parte favorita del día, un momento en el que no era Harrison Cole, el rico y retraído hombre de negocios, sino simplemente un hombre leyendo a 3 niñas que, de una manera inexplicable, comenzaban a ocupar un espacio más grande en su vida. La mansión, antes un monumento al silencio y al orden, ahora albergaba diferentes sonidos, risas matutinas en el desayuno, preguntas curiosas en la cena, jadeos de sorpresa durante los cuentos antes de dormir, conversaciones en voz baja entre las hermanas resonando por pasillos que antes habían estado silenciosos. Y, para su sorpresa,
Harrison descubrió que no le importaba. De hecho, la casa nunca se había sentido tan viva, ni tanto como un hogar. La hora del cuento se había vuelto sagrada. Harrison nunca imaginó que leer libros infantiles se convertiría en la parte más esperada de su día. La rutina era siempre la misma. Después de la cena, las niñas se cepillaban los dientes, se ponían el pijama y se acomodaban en la cama. Él llegaba con un libro nuevo, se sentaba en el borde y los transportaba a todos a mundos mágicos durante 20, a veces 30 minutos. En las últimas semanas, Harrison notó cambios sutiles en sí mismo, como ahora modulaba naturalmente su voz para diferentes personajes, como sus ojos buscaban los rostros de las niñas durante los momentos más emotivos, la calidez que sentía cuando se acercaban para ver las ilustraciones. Pequeños momentos de conexión que antes habrían parecido imposibles. Ese jueves por la noche, Harrison trajo un libro sobre una familia de conejos que construía una casa en el bosque. La historia era simple, con ilustraciones brillantes y un mensaje reconfortante sobre el trabajo en equipo. Las niñas escucharon con su concentración habitual, haciendo comentarios ocasionales sobre los dibujos. «Mira cómo trabajan juntos», dijo Maisie, señalando a los conejos levantando una pared. «Su casa es pequeña», observó Tess, «pero parece acogedora». Cuando terminó la última página y cerró el libro, Harrison esperaba el coro habitual de «uno más», pero en cambio hubo un silencio diferente. Juniper, siempre la más seria, parecía perdida en sus pensamientos, jugando con el borde de la manta. «¿Les gustó?», preguntó Harrison, notando el cambio en la atmósfera. Juniper levantó la mirada, encontrándose con la suya con una intensidad inusual, incluso para ella. «Nuestra mamá se enfermó mucho», dijo abruptamente, su voz casi un susurro. Harrison se quedó helado, el libro aún en sus manos. En todas estas semanas, las niñas rara vez habían mencionado su pasado. Sabía por los archivos de servicios sociales que eran huérfanas, pero los detalles seguían sin estar claros. Margot le había aconsejado que no presionara, que las dejara hablar cuando estuvieran listas. «Tosía mucho», continuó Juniper, ahora mirando sus propias manos. «Empezó lentamente, dijo que solo era un resfriado, pero nunca mejoró». La habitación se quedó en silencio, solo el lejano tic-tac del gran reloj del pasillo y el suave sonido de la respiración de las niñas. Harrison se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración de nuevo. Maisie se acercó más a su hermana, como ofreciendo apoyo silencioso. Tess, al otro lado, abrazó su almohada con fuerza, sus grandes ojos fijos en Juniper. Harrison dejó el libro a un lado, inseguro de qué decir. ¿Debería cambiar de tema? ¿Hacer preguntas? El momento se sentía demasiado frágil para interrumpirlo, pero demasiado pesado para sostenerlo. ¿No podía ir al médico?, preguntó finalmente, manteniendo la voz suave, como si hablara con un animal asustado que podría huir ante cualquier movimiento brusco. «No teníamos dinero», explicó Juniper simplemente, como si fuera un hecho básico de la vida, como la salida del sol. Solía trabajar limpiando casas, pero luego se debilitó demasiado. Sus ojos, usualmente tan firmes, ahora parecían distantes, como si vieran escenas de un pasado que solo existía en su memoria. «Vivíamos en un lugar diminuto», añadió Maisie, retomando la historia, con una estufa que a veces funcionaba. En invierno hacía mucho frío y en verano mucho calor. Hizo una pausa, como organizando sus recuerdos. Había una ventana que daba a una pared de ladrillos, pero nos llegaba un poquito de luz solar por la mañana. Mamá decía que era nuestra hora dorada. Harrison sintió un nudo en la garganta. La sencillez con la que describían su pobreza era más impactante que cualquier retrato dramático. Cuando mamá ya no podía levantarse de la cama, nosotras la cuidábamos, continuó Juniper. Le llevábamos agua, comida cuando teníamos. Yo le leía los cuentos que ella solía leernos. Una pequeña sonrisa triste cruzó sus labios, la primera que Harrison había visto durante esta conversación. Solo teníamos 3 libros, los sabíamos todos de memoria, pero fingíamos sorprendernos cada vez porque a ella le gustaba ver nuestras reacciones. «Tú lees como ella», dijo Tess tímidamente, mirando a Harrison, con voces diferentes para cada personaje. Harrison tragó saliva, sorprendido por la inesperada comparación.
Sintió una extraña calidez en el pecho, desagradable en su intensidad, pero de alguna manera significativa, como si algo se estuviera descongelando dentro de él. Una noche, nos llamó cerca, dijo Juniper, con los ojos lejanos mientras revivía el recuerdo. Nos hizo prometer que siempre estaríamos juntas, pasara lo que pasara. Dijo que éramos más fuertes juntas. Sus pequeñas manos se entrelazaron unas con otras, un gesto automático, reafirmando silenciosamente esa promesa. A la mañana siguiente, no despertó, añadió Maisie suavemente, su voz diminuta. Un vecino llamó a unas personas que se la llevaron. Luego vinieron por nosotras también. Harrison permaneció inmóvil, sintiendo cada palabra caer sobre él como un peso físico. La sencillez de su relato solo lo hacía más devastador. Nos escapamos, admitió Juniper después de una pausa. No queríamos que nos enviaran a lugares diferentes. Estuvimos en la calle un tiempo. Miró a Harrison como si juzgara si podía confiarle esta información, si él las condenaría. Hacía frío por la noche, recordó Maisie, abrazándose a sí misma como si aún pudiera sentir ese frío. Dormíamos en lugares escondidos, debajo de puentes, en edificios abandonados. Tenía miedo de la oscuridad, murmuró Tess, pero Juniper siempre se quedaba despierta hasta que yo me dormía. Juniper se encogió de hombros, como si no fuera nada, pero Harrison vio el peso de la responsabilidad que llevaba. A veces teníamos mucha hambre, continuó Maisie, con la mirada baja. Tanta hambre que dolía aquí, señaló su barriga. Juniper siempre intentaba encontrar comida para nosotras. Decía que no tenía hambre, pero sabíamos que sí. Harrison sintió algo húmedo en su mano y se dio cuenta, sorprendido, de que sus propios ojos se estaban llenando de lágrimas. Rápidamente lo disimuló, fingiendo frotarse la cara. El señor de la panadería a veces nos daba pan viejo, añadió Juniper, y una señora que vendía fruta nos dejaba tomar las que estaban magulladas. Hizo una pausa, considerando si continuar. Una vez encontramos una billetera en el suelo. Tenía dinero adentro. Las tres intercambiaron miradas, una tensión repentina entre ellas. La devolvimos, se apresuró a decir Maisie. Juniper nos hizo entregarla a un oficial de policía. Dijo que mamá se pondría triste si nos quedábamos con algo que no era nuestro. Harrison sintió una oleada de admiración por Juniper, una niña pequeña y hambrienta, firme en principios que muchos adultos en circunstancias mucho mejores abandonarían. Vivimos así hasta que la policía nos encontró durmiendo en un parque, explicó. Luego fuimos a un refugio. Estaba limpio, dijo Maisie, pero había muchos otros niños y la gente seguía intentando separarnos. Sus ojos se encontraron con los de Harrison, suplicando comprensión. Decían que era más fácil encontrar una familia para una niña que para tres. La voz de Tess era tan baja que Harrison tuvo que inclinarse para oírla. Pero se lo prometimos a mamá. Hizo una pausa, sus pequeños dedos agarrando nerviosamente el borde de la almohada. Tenía mucho miedo, confesó, miedo de despertar un día y no ver a mis hermanas, de estar completamente sola. Esas palabras golpearon a Harrison como un puñetazo físico. La idea de Tess, tan pequeña y frágil, sola en un lugar extraño, separada de las únicas personas que le daban seguridad, era insoportable. El día que nos encontraste, continuó Juniper, mirando directamente a Harrison, iban a llevarse a Maisie primero. Su familia solo la quería a ella. Harrison recordó vívidamente ese momento en la acera, su desesperación cuando se dieron cuenta de que serían separadas, el llanto que había traspasado todas sus defensas, como ese sonido había despertado algo dentro de él que no sabía que existía. Y entonces apareciste tú, dijo Maisie con una pequeña sonrisa, las lágrimas ahora rodando libremente por sus mejillas, como en los libros, cuando alguien llega justo a tiempo para salvar a todos. Harrison no pudo responder, un nudo gigante le bloqueaba la garganta y sabía que si hablaba, su voz se quebraría. En lugar de eso, extendió la mano, y en un gesto que aún no le resultaba del todo natural, tocó suavemente el cabello de Maisie. Siguió una pausa, llenada solo por el suave sonido de la lluvia que había comenzado a golpear contra las ventanas. Gracias, dijo Juniper con esa seriedad constante, por mantener nuestra promesa. El silencio que siguió fue denso, cargado de emoción.
Harrison se dio cuenta de que las niñas esperaban alguna respuesta, alguna reacción a sus historias. Pero, ¿cómo podía expresar la tormenta dentro de él? ¿Cómo decir que su sufrimiento lo afectaba de una manera que ninguna tragedia lejana jamás lo había hecho? Son muy valientes, dijo finalmente, las palabras pareciendo inadecuadas, pero todo lo que pudo articular. Y no serán separadas. Lo prometo. Solo después de que las palabras salieron, se dio cuenta del peso de lo que acababa de decir. Una promesa no era algo que Harrison Cole hiciera a la ligera. Las implicaciones de ese compromiso flotaban en el aire entre ellos, casi tangibles. Hora de dormir ahora, añadió, arropándolas con las mantas, un gesto que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Notó que sus manos temblaban ligeramente. Las niñas no parecieron darse cuenta. Sus rostros, aún marcados por las lágrimas recientes, mostraban el tipo de relajación que precede al sueño. «Buenas noches», susurró, inclinándose para apagar la lámpara principal, dejando solo el suave resplandor de la lámpara de noche, como ellas preferían. «Buenas noches, Harrison», respondieron al unísono, sus voces ya tocadas por los sueños. Les deseó buenas noches y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta, como a ellas les gustaba. En el pasillo, se apoyó contra la pared y finalmente permitió que las lágrimas vinieran, silenciosas, contenidas, pero reales. Harrison no era un hombre que llorara. No recordaba la última vez que había sucedido, quizás en el funeral de su padre, hacía tantos años. Pero incluso entonces, las lágrimas habían sido escasas y rápidamente controladas. Así lo habían criado, creyendo que la emoción era debilidad, vulnerabilidad, un defecto. Pero ahora, en la quietud del pasillo, con el distante sonido de la lluvia y la imagen de esas tres niñas grabada en su mente, no pudo contener la oleada de sentimientos que lo atravesaba. Le partía el corazón como nada lo había hecho antes. El dolor que sentía no era solo empatía, era algo más profundo, más visceral, como si de alguna manera el sufrimiento de esas tres niñas hubiera alcanzado un lugar dentro de él que no se había dado cuenta de que aún estaba vivo. Caminó lentamente hacia su despacho, se sirvió una copa y contempló la lluvia a través de la ventana. La promesa que había hecho resonaba en su mente. No fue planeada ni calculada, simplemente había surgido de algún lugar profundo dentro de él. No serán separadas. Lo prometo. Palabras que lo cambiaban todo. Palabras que convertían un arreglo temporal en algo mucho más significativo. Palabras que ahora se daba cuenta eran tanto para él como para las niñas. Esa noche, en la mansión silenciosa, sucedió algo raro. Harrison Cole, solo en su oscuro despacho, derramó lágrimas por dolores que no eran suyos, pero que, de alguna manera, ahora sí lo eran. La lluvia no había cesado en 3 días. Pesadas cortinas de agua caían del cielo, convirtiendo el jardín en pequeños estanques y tamborileando constantemente sobre el tejado de la mansión. Para Harrison no era un problema, tenía reuniones virtuales, informes que analizar, correos electrónicos que responder. Para 3 niñas enérgicas, sin embargo, era todo un desafío. Margot se había ido temprano ese día, algo sobre una cita médica familiar. Las niñas ya habían coloreado docenas de páginas, completado todos los rompecabezas disponibles y visto más dibujos animados de los que Harrison consideraba saludables. A media tarde, el aburrimiento era casi palpable. Harrison trabajaba en su computadora portátil en la sala de estar, una concesión reciente ya que solía trabajar exclusivamente en su despacho, cuando notó 3 pares de ojos observándolo desde el umbral. ¿Todo bien?, preguntó, levantando la vista de la pantalla. «Estamos aburridas», declaró Maisie con franqueza, siempre la más directa de las 3. «¿Muy aburridas?», añadió Tess, suspirando dramáticamente. Harrison miró por la ventana, la lluvia seguía implacable. «Bueno, ¿qué suele hacer Margot cuando están aburridas?». «Cosas divertidas», respondió Maisie, «pero hoy necesitamos una idea especial». «¿Especial?», repitió él, sintiendo ya una ligera aprensión. «¿Súper especial?», aclaró Tess, con los ojos brillantes de anticipación. Juniper, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «¿Podemos construir un fuerte?», preguntó, su tono tan serio como si propusiera un proyecto de negocios. «¿Un fuerte?»,
Preguntó Harrison, perplejo. Dentro de la casa, con sábanas y sillas, explicó Maisie, cada vez más emocionada. Lo vimos en uno de los libros que leíste. Podríamos hacerlo en la sala de estar, añadió Juniper rápidamente, notando su vacilación. Prometemos que no romperemos nada. Harrison miró alrededor de su prístina sala de estar, con muebles caros y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. La idea de convertirla en un sitio de construcción improvisado lo habría horrorizado semanas atrás. Pero las miradas esperanzadas en sus rostros, supongo que podemos intentarlo, se oyó decir, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Sus rostros se iluminaron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Voy por sábanas, gritó Maisie, ya corriendo por el pasillo. Necesitamos almohadas, exclamó Tess, siguiendo a su hermana. Juniper se quedó atrás, mirando a Harrison con esos ojos serios. ¿De verdad vas a ayudar?, preguntó, como si aún no pudiera creerlo del todo. Lo haré, respondió él, cerrando la computadora portátil. Aunque debo advertirte que nunca antes he construido un fuerte. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No te preocupes, te enseñaremos. 20 minutos después, la sala de estar era irreconocible. Las sillas habían sido movidas para formar la estructura básica, 2 lámparas actuaban como pilares adicionales, sábanas y mantas se extendían entre los muebles creando un techo improvisado. Almohadas cubrían el suelo del fuerte y varios cojines habían sido reorganizados para servir de apoyos y respaldos. Harrison, para su propio asombro, se contagió del espíritu. Ayudó a atar sábanas, sugirió usar pinzas para sujetar la tela e incluso ofreció su pila de costosas revistas para ayudar a asegurar una esquina de la pared. Necesitamos una entrada secreta, declaró Maisie, inspeccionando críticamente la estructura casi terminada. Y una contraseña, añadió Tess con entusiasmo. Quizás podamos usar el fleco de esa alfombra como una especie de cortina para la entrada, sugirió Harrison, sorprendiéndose incluso a sí mismo con su entusiasmo. Las niñas aceptaron con entusiasmo. Con unos pocos ajustes finales, el fuerte estuvo completo, un espacio acogedor y escondido justo en medio de la elegante sala de estar. Ahora necesitamos linternas, dijo Juniper, para hacerlo más especial. Harrison rebuscó en el armario de la cocina y encontró 3 linternas de emergencia. Cuando regresó, las niñas ya estaban dentro del fuerte, charlando emocionadas. ¿Puedo entrar?, preguntó, agachándose en la entrada improvisada. ¿Cuál es la contraseña?, preguntó Maisie, tratando de parecer seria pero sin poder ocultar una sonrisa. Harrison fingió pensar profundamente. ¿Conejitos saltarines? No, rieron las 3 al unísono. Déjenme intentar de nuevo. ¿Helado de chocolate? Más risas. Último intento, pidió. ¿Qué tal, Juniper? ¿Maisie y Tess son las mejores constructoras de fuertes del mundo? Esa funciona, declaró Maisie, levantando la cortina de la entrada. Puedes entrar. Harrison tuvo que contorsionarse para caber en el estrecho espacio, pero logró acomodarse entre los cojines y las 3 niñas. Las linternas le daban un brillo acogedor, proyectando sombras interesantes en las paredes de tela. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiéndose extrañamente cómodo en este escondite improvisado. Ahora contamos historias de miedo, respondió Juniper. No demasiado miedo, añadió Tess rápidamente. Solo un poquito de miedo, convino Maisie. Harrison sonrió. Creo que puedo intentar una historia ligeramente de miedo. Se lanzó a un cuento sobre una misteriosa casa en el bosque, usando la linterna para crear efectos dramáticos en su rostro. Las niñas escucharon completamente absortas, chillando ocasionalmente de sorpresa en los momentos adecuados. Cuando terminó, Maisie contó una historia propia sobre un monstruo que resultó ser un perro perdido buscando amigos. Tess contribuyó con un cuento corto sobre una niña que encontró un tesoro en la playa. Juniper contó uno sobre 3 hermanas exploradoras que rescataron criaturas mágicas. El tiempo pasó rápidamente dentro del fuerte, entre historias, risas y una sensación de comodidad que Harrison nunca había experimentado. En algún momento, Maisie agarró una almohada de debajo de ella y se la lanzó juguetonamente a Tess.
Guerra de almohadas, gritó, agarrando otra almohada para defenderse. Antes de que Harrison pudiera intervenir, el fuerte estalló en un caos, almohadas volando, risas y gritos alegres. Un golpe perdido de Juniper aterrizó de lleno en la cara de Harrison. Ella se quedó helada, claramente preocupada por su reacción. Para sorpresa de todos, incluida la suya propia, Harrison agarró la almohada caída, con una sonrisa traviesa, la devolvió suavemente. «Ah, ¿sí? ¿Así que esas tenemos?», preguntó, fingiendo indignación. 3 contra 1. Las niñas gritaron de alegría cuando se dieron cuenta de que se unía. La guerra de almohadas se intensificó, los 4 riendo incontrolablemente. En un momento dado, el fuerte no pudo resistir todo el movimiento y se derrumbó encima de ellos, solo intensificando el alegre alboroto. Cuando finalmente se detuvieron, exhaustos, estaban todos tirados en el suelo entre sábanas caídas y almohadas esparcidas. La sala de estar era un completo desastre, algo que habría enfurecido a Harrison un mes antes. Ahora, sin embargo, al ver los rostros sonrojados y sonrientes de las niñas, se dio cuenta de que no le importaba en absoluto. De hecho, no quería que el momento terminara. «Eso fue divertido», declaró Tess, su pequeño rostro brillando de alegría. «Muy divertido», asintió Harrison, sorprendido por la sinceridad en su voz. «Creo que rompimos el fuerte», observó Juniper, mirando la estructura colapsada. «Podemos construir otro mañana», sugirió Harrison, sentándose en medio de los restos. «Quizás una versión más resistente que pueda soportar guerras de almohadas». Las niñas rieron y Harrison sintió algo cálido extenderse por su pecho, una sensación de pertenencia que no reconocía pero que encontraba sorprendentemente agradable. «Esperen aquí», dijo Maisie, levantándose de un salto. «Tenemos algo para ustedes». Las 3 intercambiaron miradas cómplices y luego Juniper y Tess también se levantaron, siguiendo a Maisie fuera de la sala de estar. Dejado solo entre el desorden, Harrison respiró hondo. ¿Qué le estaba pasando? Hacía 2 meses, la idea de almohadas en el suelo y sábanas atadas a los muebles lo habría horrorizado. Ahora, se sentía feliz. Las niñas regresaron unos minutos después, claramente escondiendo algo detrás de sus espaldas. Juniper le hizo un gesto a Harrison para que extendiera el brazo. «Hicimos esto para ti», dijo mientras Maisie colocaba algo en su muñeca. Era una pulsera, obviamente hecha a mano, trenzada con hilo de colores. Se habían añadido algunas cuentas de plástico aquí y allá, creando pequeños detalles brillantes. «Margot nos enseñó a hacerlas», explicó Tess. «Trabajamos en ella durante 3 días. Es una pulsera de la amistad», añadió Maisie. «Nosotras también tenemos una». Extendieron sus brazos, mostrando pulseras similares, cada una con colores ligeramente diferentes. «Así que somos una especie de equipo», dijo Juniper en voz baja. «Todos nosotros juntos». Harrison miró la pulsera, simple, colorida, hecha por manos pequeñas con un nivel de concentración que podía imaginar. No era el tipo de accesorio que jamás consideraría usar. Era infantil, casera, poco sofisticada. Y, sin embargo, era el regalo más precioso que había recibido en años. «Es perfecta», dijo, su voz extrañamente áspera. «La usaré todo el tiempo». Las sonrisas que recibió a cambio valieron más que cualquier trato que hubiera cerrado jamás. El domingo siguiente, el sol finalmente emergió, ahuyentando las nubes que habían dominado el cielo durante días. Harrison decidió que era hora de una salida. «¿Qué tal un viaje?», sugirió durante el desayuno. «Podemos ir al centro comercial, almorzar fuera». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par ante la idea. «¿Como un viaje de verdad?», preguntó Maisie, casi saltando en su asiento. «¿Un viaje de verdad?», confirmó Harrison, sonriendo ante su emoción. La pulsera de hilo aún en su muñeca no hizo ningún esfuerzo por ocultarla. Margot, que estaba sirviendo panqueques, asintió con aprobación. «Gran idea. Es un día perfecto para salir». El centro comercial no era el tipo de lugar que Harrison frecuentaba por placer. Normalmente, si necesitaba algo, compraba en línea o enviaba a alguien a recogerlo.
Pero ver las expresiones de asombro de las niñas mientras entraban al edificio lleno de tiendas, luces y sonidos hizo que cada momento valiera la pena. «¡Es tan grande!», exclamó Tess, agarrando la mano de Harrison mientras miraba a su alrededor como si temiera perderse. «Mira todas las tiendas», dijo Maisie, señalando en todas direcciones. Juniper, fiel a su papel de hermana responsable, intentó mantener una expresión compuesta, pero sus ojos brillantes delataban su emoción. «¿A dónde vamos primero?», preguntó Harrison, dándose cuenta de que se sentía igual de entusiasmado. «¿Podemos comer?», sugirió Maisie, siempre práctica cuando se trataba de comida. Harrison miró su reloj, casi mediodía. Hora perfecta para almorzar. ¿Qué tal un lugar de comida rápida? Los condujo al patio de comidas, donde los ojos de las niñas parecían querer abarcarlo todo a la vez. Había tantas opciones: pizza, hamburguesas, comida china, mexicana. Y Harrison se dio cuenta de que para unas niñas que alguna vez habían tenido tan poco, esta abundancia debía parecer casi mágica. «Pueden elegir lo que quieran», dijo, señalando los diferentes mostradores. Después de mucha deliberación y muchas preguntas sobre qué era cada plato, se decidieron por hamburguesas, papas fritas y batidos. Harrison hizo los pedidos y pronto estuvieron sentados en una mesa, con las bandejas llenas de comida. «¡Es tan grande!», exclamó Tess, con los ojos muy abiertos ante su hamburguesa. «¿De verdad podemos comer todo esto?», preguntó Juniper, como si sospechara alguna trampa. «Por supuesto», aseguró Harrison. «Si no pueden terminar, está bien. Lo importante es disfrutar». El primer sorbo de batido provocó miradas de sorpresa y deleite. Las papas fritas desaparecieron rápidamente. Las hamburguesas fueron devoradas con entusiasmo, aunque Tess necesitó ayuda para sostener la suya. Harrison observaba, fascinado por cómo algo tan simple como una comida en un centro comercial podía traer tanta alegría. Juniper, usualmente tan contenida, tenía un poco de ketchup en la comisura de la boca. Maisie sorbía ruidosamente su batido, riéndose de sí misma. Tess intentó copiar a su hermana, terminando con crema batida en la nariz. «La mejor comida del mundo», declaró Maisie, levantando una papa frita como un trofeo. Harrison rió, un sonido que se estaba volviendo más frecuente en su vida. «Esperen a probar el helado de postre», dijo, sintiendo un genuino deleite ante la emoción que sus palabras causaron. Después del almuerzo, los llevó a una juguetería. La reacción de las niñas fue casi cómica. Se quedaron heladas en la entrada, con los ojos muy abiertos, como si acabaran de entrar en un mundo mágico. «¿Podemos mirar?», preguntó Juniper, como si temiera tocar algo y romperlo. «Por supuesto, y cada una puede elegir algo que le guste», respondió Harrison. Las tres intercambiaron miradas incrédulas, como si no pudieran creer lo que oían. «¿Como un regalo?», preguntó Maisie, necesitando claramente confirmación. «Exactamente como un regalo», confirmó Harrison. Lo que siguió fue una exploración cuidadosa y llena de asombro de cada pasillo. Tess se detuvo ante un estante de animales de peluche, acariciándolos con reverencia. Maisie gravitó hacia una fila de juegos de mesa, disparando innumerables preguntas sobre cómo funcionaban. Juniper estudió una colección de bloques de construcción, examinando las ilustraciones de cada caja con intensa concentración. Harrison la siguió, respondiendo preguntas, explicando cómo funcionaban las cosas, sorprendido por la delicadeza con que manejaban los artículos, nada de la urgencia exigente que a menudo veía en los niños en las jugueterías. Después de mucho debate, Tess eligió un conejito de peluche con ojos amables. Maisie optó por un juego de mesa sobre aventuras en el bosque, y Juniper seleccionó un juego de bloques con instrucciones para construir diferentes animales. ¿Están seguras de que estas son sus elecciones?, preguntó Harrison, secretamente impresionado por lo sensatas que eran. «Pueden elegir un artículo más cada una si quieren». Sus ojos se abrieron de nuevo. «¿Uno más?», repitió Juniper, como si no pudiera creerlo. Harrison asintió, sintiendo una extraña emoción al ver cuánta felicidad podía traerles algo tan básico, cuando para muchos niños esto era simplemente normal. Su siguiente parada fue una librería.
Harrison notó con qué naturalidad gravitaban hacia los coloridos estantes de la sección infantil, con la misma cautela reverente que habían mostrado en la juguetería. Los libros son especiales, explicó Juniper cuando Harrison comentó con qué delicadeza pasaban las páginas. Mamá siempre decía que los libros son puertas a otros lugares. Sintió esa opresión familiar en el pecho cada vez que mencionaban a su madre. Tenía razón, asintió. Elijan los que quieran. Pasaron casi una hora en la librería, las niñas hojeando libro tras libro, haciendo preguntas sobre historias y personajes. Harrison respondió pacientemente, asombrado de lo genuinamente interesado que estaba en sus opiniones y preferencias. Cuando finalmente salieron del centro comercial, cargados de bolsas de libros y juguetes, las niñas estaban cansadas pero radiantes de emoción. En el automóvil, de camino a casa, Harrison observó por el espejo retrovisor cómo admiraban sus nuevos tesoros, hablando en voces suaves y animadas, agotadas pero felices. Una extraña comprensión lo invadió. Este había sido uno de los días más agradables que había tenido en años. Sin llamadas de negocios, sin reuniones estresantes, sin la presión constante de las expectativas corporativas. Solo unas pocas horas sencillas con 3 niñas, comiendo comida rápida y eligiendo juguetes. Y, más sorprendentemente, se dio cuenta de que cuando estaba lejos de ellas durante la semana, asistiendo a reuniones externas, cenas de negocios que no podía posponer, las extrañaba. Extrañaba las preguntas de Maisie en el desayuno, la tímida sonrisa de Tess cuando llegaba a casa, la seriedad de Juniper que disfrazaba una profunda sensibilidad. Miró la colorida pulsera de hilo en su muñeca, el recordatorio constante del vínculo que se había formado entre ellos. Pensó en los fuertes de sábanas, los cuentos antes de dormir, los panqueques del domingo. Por primera vez, la pregunta se formó claramente en su mente: ¿podría ser padre? No solo un tutor temporal, no solo una solución a corto plazo hasta que el sistema encontrara otro lugar para ellas, sino un padre de verdad. La idea, que habría parecido absurda hacía 2 meses, ahora no se sentía tan imposible. De hecho, por primera vez en su vida adulta, Harrison Cole sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La audiencia final de adopción estaba programada para dentro de 3 semanas. Harrison enfrentó el proceso con una mezcla de ansiedad y anticipación, sintiéndose inusualmente nervioso. Él, que negociaba acuerdos millonarios sin pestañear. Pero esto era diferente. No se trataba solo de dinero o negocios, sino del futuro de 3 niñas, de su futuro con ellas. La abogada de familia, Caroline Winters, había sido clara: necesitaban toda la documentación posible, incluyendo los expedientes completos de las niñas, certificados de nacimiento, documentos médicos, los antecedentes de cómo intervinieron los servicios de protección infantil. Todo sería escrutado por el juez. Necesito que revise esto para ver si hay errores u omisiones, explicó Caroline, entregándole a Harrison una gruesa carpeta. Cuanta más información tengamos, más sólida será nuestra posición. Ese martes por la noche, después de que las niñas se acostaran, Harrison se sentó en su despacho a revisarlo todo. Certificados de nacimiento incompletos, registros escolares escasos, informes médicos dispersos. La pobreza que habían experimentado era evidente en cada vacío, en cada página faltante. Fue en la 3ª hora de revisión que Harrison lo encontró, un documento más antiguo, de cuando nacieron las niñas. El registro del hospital listaba el nombre completo de la madre, Isidora Elise Martínez. El mundo se detuvo. Harrison miró fijamente el nombre, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Isidora. No podía ser una coincidencia. No con ese nombre distintivo, no con la cronología que encajaba, no con la sensación que había tenido desde el primer momento en que vio a las niñas. Con manos temblorosas, buscó en el fondo del cajón de su escritorio. Una pequeña caja, casi olvidada, que no había abierto en años. Dentro había unas pocas fotografías antiguas, cartas amarillentas y un anillo barato que nunca había tenido el corazón de tirar. Y allí estaba ella, sonriendo en una foto desvaída, cabello oscuro y suelto, ojos grandes y expresivos. Ojos que ahora reconocía en Maisie. La sonrisa que a veces veía en Tess cuando se sentía segura. La determinación en la barbilla de Juniper. Isidora.
Su primer amor verdadero. La mujer que había dejado ir hacía 15 años, cuando su carrera le había parecido más importante que cualquier otra cosa. «Oh, Dios mío», susurró al despacho vacío. ¿Cómo pude no verlo antes? El parecido era sutil, pero innegable. No eran copias exactas, cada niña tenía sus propios rasgos únicos, pero ahora que lo sabía, parecía tan obvio que dolía. Harrison pasó el resto de la noche revisando documentos, buscando más información. El padre no se mencionaba en ninguna parte, lo que significaba que Isidora había criado a las niñas sola. Los informes médicos mostraban un diagnóstico de neumonía grave, empeorada por un sistema inmunológico comprometido. La fecha de la muerte coincidía con lo que las niñas le habían contado. Cuando salió el sol, Harrison seguía despierto, rodeado de papeles y recuerdos. Se sentía aturdido, como si viviera en un sueño febril. Margot llegó a las 8 en punto, como de costumbre, e inmediatamente notó que algo andaba mal. «Harrison, ¿estás bien?», preguntó, encontrándolo aún en su despacho, con los ojos rojos, sin afeitar. «Necesito un día», respondió él, su voz ronca. «¿Podrías quedarte con las niñas? Diles que tuve una emergencia en el trabajo». «Claro, pero ¿qué pasó?». Harrison solo negó con la cabeza, incapaz de poner en palabras la tormenta dentro de él. ¿Cómo explicar que el destino se había burlado de él de la manera más cruel posible? Que la mujer que había dejado ir, quizás la única a la que realmente amó, había muerto en la pobreza mientras él amasaba fortunas? ¿Que las niñas que ahora amaba como propias eran, de hecho, sus hijas? «Solo necesito tiempo para procesarlo», dijo finalmente. Margot asintió, preocupada pero respetando su espacio. «Yo las cuidaré. Tómate el tiempo que necesites». Harrison se encerró en el despacho, ignorando llamadas, correos electrónicos, incluso comidas. Se sentó junto a la ventana, la fotografía de Isidora en una mano, un whisky en la otra. Los recuerdos regresaron en oleadas dolorosas. Isidora, a los 20 años, estudiante de literatura, trabajando como camarera para pagar la universidad. Él, recién graduado en negocios, comenzando lo que se convertiría en su imperio. Su encuentro casual en el café donde ella trabajaba. Su sonrisa, que lo cautivó desde el primer momento. 2 años juntos. 2 años de amor intenso, planes futuros, promesas susurradas en la oscuridad. Luego llegó la gran oportunidad, una oferta de trabajo en otra ciudad, el primer paso hacia el éxito que tanto anhelaba. Isidora no podía ir, estaba a mitad de su carrera, tenía responsabilidades familiares. «Podemos intentarlo a distancia», había sugerido ella, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Sería injusto para ambos», había respondido él, convencido de que era la decisión madura y racional. La verdad era que no había querido anclas ni complicaciones. Su carrera era lo primero. Siempre lo había sido. Se había convencido a sí mismo de que el amor se desvanecería, que vendrían otros. Pero ningún otro amor había llegado jamás. Ninguna otra mujer lo había tocado como ella. Con el tiempo, se convenció de que el amor era una distracción innecesaria, que la soledad era una elección en lugar de una consecuencia. Y ahora, esto. Sus hijas, bajo su techo. 3 pedacitos de su Isidora, vivas, respirando, trayendo color y sonido a una casa que siempre había estado tan vacía como su vida. Abajo, Margot intentaba mantener la rutina de las niñas, pero ellas sentían que algo andaba mal. El desayuno fue silencioso, todas lanzando miradas a la silla vacía de Harrison. «Tuvo una emergencia de trabajo», explicó Margot cuando Tess preguntó por tercera vez dónde estaba Harrison. «A veces los adultos tienen problemas complicados que resolver». «¿Volverá para la cena?», preguntó Maisie, tratando de sonar casual pero claramente preocupada. «No estoy segura, cariño. Veremos». El día se alargó. Las niñas estaban más calladas de lo habitual, jugando sin su emoción acostumbrada. En el almuerzo, Juniper apenas tocó su comida. «¿Está enfadado con nosotras?», preguntó finalmente, mirando directamente a Margot. «Por supuesto que no», respondió Margot rápidamente. «¿Por qué lo estaría?». Juniper se encogió de hombros, pinchando su comida con un tenedor. «A veces los adultos se cansan de nosotras.
El corazón de Margot se encogió. Harrison no está cansado de ustedes. Solo necesita algo de tiempo para resolver algunas cosas. Esa tarde, mientras Margot ayudaba a Tess con un dibujo en la sala de estar, notó a Juniper y Maisie hablando en voz baja en un rincón. ¿Y si cambió de opinión?, preguntó Maisie, con la voz temblorosa. No haría eso, respondió Juniper, pero sin mucha convicción. Lo prometió. Mucha gente prometió cosas, dijo Maisie. ¿Recuerdas a esa trabajadora social que dijo que nos visitaría todas las semanas y nunca volvió? Margot fingió no oír, pero le dolió el corazón por ellas. Conocía demasiado bien las cicatrices que dejaba el abandono. Al caer la noche, sin señales de Harrison, las tres niñas parecían aún más abatidas. Era la hora de dormir, ese momento especial que siempre compartían leyendo un cuento con Harrison. ¿Quieren que les lea algo?, ofreció Margot. Tres cabezas negaron en silencio. Podemos esperarlo, dijo Tess, abrazando el conejito de peluche que Harrison había comprado en el centro comercial. Puede que hoy esté muy ocupado, respondió Margot con delicadeza. Necesitan dormir. A regañadientes, se fueron a la cama. Margot les leyó un cuento, pero no fue lo mismo. Escucharon cortésmente, pero seguían mirando hacia la puerta, esperando. Más tarde, cuando Margot pensó que estaban dormidas, regresó a ver cómo estaban. Se detuvo en la puerta parcialmente abierta, oyendo sus voces bajas. ¿Hicimos algo malo?, preguntó Tess, su voz pequeña e incierta. No, respondió Juniper con firmeza, aunque Margot pudo oír la duda subyacente. Solo está ocupado. Pero nunca pasó un día entero sin hablarnos, insistió Maisie, ni siquiera cuando tuvo esa gran reunión en otra ciudad. Una pausa, y luego la voz de Juniper, no tan segura. ¿Lo molestamos?, la pregunta flotó en el aire, cargada de miedo e inseguridad. Margot estaba a punto de entrar y consolarlas cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y encontró a Harrison de pie en el pasillo, pálido, con aspecto devastado. Claramente, las había oído. Por un momento, se quedaron allí, congelados, mientras las voces bajas de las niñas continuaban al otro lado de la puerta, tratando de consolarse mutuamente con consuelos cada vez menos convincentes. Harrison cerró los ojos brevemente, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y regresó a su despacho. Margot dudó, dividida entre seguirlo o entrar a consolar a las niñas. Eligió lo último, tomando nota mental de enfrentarlo más tarde. Cualquiera que fuera la crisis que estuviera teniendo, las niñas no merecían sufrir por ello. De vuelta en su despacho, Harrison se dejó caer pesadamente en la silla, sintiendo el peso de todo lo que había oído. ¿Lo molestamos?, la pregunta de Juniper resonaba en su mente, retorciendo el nudo ya apretado en su pecho. Pensaban que habían hecho algo malo, que él las estaba rechazando, como tantos otros lo habían hecho. El patrón de abandono que sus cortas vidas ya conocían tan bien. «¡Qué idiota soy!», murmuró para sí mismo, pasándose las manos por el rostro cansado. Volvió a mirar la fotografía de Isidora. Tan joven, tan llena de vida. Nunca había sabido qué fue de ella después de que él se fue. Nunca había intentado averiguarlo. Había preferido enterrar ese capítulo, convenciéndose de que era lo mejor para ambos. Y ahora descubría que ella había tenido 3 hijas, las había criado sola, en la pobreza, había luchado contra la enfermedad hasta el último momento, haciéndoles prometer que seguirían juntas. La vida había pasado tan rápido. 15 años que parecían 15 días. Mientras él amasaba fortunas, Isidora luchaba por sobrevivir. Un contraste tan crudo que apenas podía soportarlo. Luego, por algún milagro inexplicable, por algún giro del destino que no merecía, sus hijas terminaron en su vida. Ese momento en la acera, ese impulso que no podía explicar, no había sido una coincidencia. Era como si una fuerza invisible lo hubiera empujado hacia ellas. Las lágrimas que no había derramado en años ahora venían libremente. Por primera vez, Harrison se permitió llorar la pérdida de su Isidora, que nunca había procesado. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que sentía por las niñas no era solo compasión o responsabilidad, era una conexión más profunda,
como si de alguna manera misteriosa hubiera regresado a la vida de Isidora a través de ellas. Y quizás, pensó mientras miraba la foto por última vez antes de guardarla, quizás no fue una coincidencia en absoluto. Quizás fue una oportunidad. Una oportunidad de enmendar lo que se había perdido, de honrar lo que podría haber sido, de hacer lo que Isidora habría querido para sus hijas. Por todas las oportunidades que perdió, por todos los años desperdiciados, por todos los caminos no tomados, el destino ahora le ofrecía una segunda oportunidad. Y esta vez, no la dejaría escapar. Harrison pasó la noche en su despacho, el sueño llegando solo en breves e inquietos intervalos. Cuando salió el sol, había tomado su decisión. No podía cambiar el pasado ni traer de vuelta a Isidora, pero podía honrar su memoria de la única manera que importaba, amando a sus hijas como si fueran suyas. Lo cual, se dio cuenta con claridad cristalina, ya lo eran. La mañana llegó lentamente. Harrison oyó los sonidos familiares de la casa despertando, los ligeros pasos de las niñas escaleras arriba, la voz tranquila de Margot preparando el desayuno, el tintineo de platos y cubiertos. Permaneció en el despacho, organizando sus pensamientos, reuniendo valor. Cuando finalmente bajó, encontró a Margot en la cocina. «Están en la sala de estar», dijo ella antes de que él pudiera preguntar. Había una frialdad en su tono que Harrison sabía que merecía. «Dibujando. Han estado muy calladas. Gracias por cuidarlas», dijo él. «Sé que debo parecer un imbécil en este momento». El rostro de Margot se suavizó ligeramente. «No sé qué pasó, Harrison, pero sé que tienes un buen corazón. Solo recuerda que ellas también lo tienen, y son mucho más frágiles que el tuyo». Él asintió, sintiendo el peso de la pequeña caja en el bolsillo de su camisa. «Voy a hablar con ellas ahora». Harrison hizo una pausa en la entrada de la sala de estar, observando por un momento. Las tres niñas estaban sentadas en el suelo alrededor de la mesa de centro, concentradas en sus hojas de papel. Juniper dibujaba líneas nítidas, con la lengua asomando en concentración. Maisie usaba tantos colores como era posible, creando un vibrante torbellino de formas. Tess trabajaba meticulosamente en algo parcialmente oculto por su brazo. Parecían tan pequeñas, tan vulnerables, y sin embargo, al mismo tiempo, tan resilientes. Habían sobrevivido a más de lo que cualquier niño debería. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Tres cabezas se levantaron simultáneamente. La sorpresa parpadeó en sus rostros, rápidamente reemplazada por una mezcla de emociones: alivio, cautela, esperanza. «Claro», dijo Juniper, tratando de sonar casual, aunque Harrison podía ver la tensión en sus pequeños hombros. Se sentó en el suelo con ellas, consciente de lo imposible que este simple acto habría sido para él hacía 3 meses. El hombre que no toleraba el desorden, que mantenía relaciones distantes, que había construido muros tan altos que ya no podía escalarlos. «Estoy dibujando un dragón», dijo Maisie, rompiendo el silencio y deslizando su dibujo hacia él. «Escupe fuego arcoíris en lugar de fuego normal». «Eso es asombroso», respondió Harrison, genuinamente impresionado por su imaginación. «Me encantan los detalles en las alas». Maisie sonrió, algo de su chispa habitual regresando a sus ojos. Harrison respiró hondo. El momento que había ensayado en su mente había llegado. «Tengo algo que mostrarles», comenzó, sacando la pequeña caja de su bolsillo, «y algo importante que decirles». Todas dejaron sus lápices, completamente concentradas en él. Harrison abrió la caja y sacó con cuidado una fotografía. «Esta foto fue tomada hace mucho tiempo», explicó, sosteniéndola para que pudieran ver. En la imagen, un Harrison mucho más joven, con el pelo más largo y una sonrisa despreocupada, estaba junto a una joven de cabello oscuro y sonrisa radiante. Estaban tomados de la mano frente a un campo de girasoles, el sol creando un halo dorado a su alrededor. «Esa», comenzó Tess, con los ojos muy abiertos, la voz casi un susurro. «Es mamá», terminó Juniper, no como una pregunta, sino como una afirmación. Harrison asintió, sintiendo ese nudo familiar en la garganta. «Esa era su madre», confirmó. «Isidora». Las tres se acercaron más, contemplando la fotografía como si fuera un tesoro precioso. Maisie extendió la mano,
tocando suavemente el rostro de su madre en la foto. ¿Conocías a nuestra mamá?, preguntó, confundida. Harrison inhaló profundamente. Ella fue muy importante para mí, dijo, las palabras difíciles de pronunciar. Nos conocimos hace mucho tiempo y, aunque la vida nos separó, creo que de alguna manera el destino me trajo de vuelta a ella, a través de ustedes. Otro momento de completo silencio. Las tres absorbiendo lo que acababan de aprender. Harrison esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Es por eso que nos acogiste ese día?, preguntó finalmente Juniper, sus agudos ojos fijos en él. No, respondió honestamente. Ese día no lo sabía. Solo lo descubrí recientemente, mientras revisaba sus documentos para la adopción. Más silencio. Harrison casi podía ver los engranajes girando en sus cabezas, conectando puntos, formulando preguntas. Ustedes tres tienen sus ojos, continuó suavemente, y su sonrisa. Especialmente tú, Tess, cuando te sientes segura. Y Maisie tiene su risa. Y Juniper, tú tienes la misma expresión decidida que ella ponía cada vez que se decidía por algo. Juniper se acercó más, su mirada nunca abandonando la de Harrison. En un movimiento que lo sobresaltó, extendió la mano y tomó la suya. ¿La amabas?, preguntó, directa como siempre. Harrison sintió que le ardían los ojos. Sí, dijo simplemente. Muchísimo. Tess se movió entonces, rodeando la mesa para sentarse a su lado. Sin hablar, apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de consuelo tan puro y simple que Harrison tuvo que luchar para contener las lágrimas. Maisie se quedó donde estaba, pero su rostro mostraba una pequeña sonrisa tímida, sus ojos brillando con emoción contenida. Necesito que sepan algo, dijo Harrison, mirándolas a cada una. Cuando las traje aquí por primera vez, ese día, fue por impulso. No quería que las separaran. Pero ahora, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las palabras verdaderas. Quiero cuidarlas. No solo por ella, sino porque las amo. Quiero ser su familia. La palabra amor flotó en el aire, simple y tan poderosa. Harrison no recordaba la última vez que se la había dicho a alguien, quizás a Isidora, hacía tantos años. ¿Como un papá de verdad?, preguntó Tess, su voz pequeña contra su hombro. Si ustedes me aceptan, sí, respondió él. Un papá de verdad. Los ojos de Juniper se llenaron de lágrimas, algo muy raro en ella. A mamá le habría gustado eso, dijo en voz baja. Saber que estamos contigo. Sintió como si un peso invisible se levantara de los hombros de Harrison. He solicitado oficialmente la adopción, explicó, pero quería asegurarme de que era lo que ustedes también querían. Sí queremos, respondió Juniper, hablando por todas. Maisie se levantó y rodeó la mesa para sentarse al otro lado de Harrison. ¿Eso significa que nos quedaremos para siempre?, preguntó. Para siempre, confirmó Harrison. 4 manos, una grande, 3 pequeñas, se encontraron en el centro, encima de la fotografía. Una promesa silenciosa. Un círculo completado. Un nuevo comienzo. Mientras abrazaba a las 3, Harrison sintió una certeza que nunca había experimentado. Había tomado muchas decisiones importantes, cerrado tratos críticos, asumido riesgos financieros masivos. Pero esto era diferente. Esta era la elección que definiría no solo su futuro, sino el de ellas. Y esta vez, la estaba tomando con todo su corazón. La mañana amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo supiera la importancia de ese lunes. Harrison se despertó antes de que sonara la alarma, después de una noche inquieta. No era una ansiedad negativa lo que lo mantenía alerta, sino una anticipación casi infantil, como la emoción de la víspera de Navidad. Hoy era la audiencia final de adopción. Se preparó con el mismo esmero que dedicaría a una negociación crucial, pero por razones completamente diferentes. El traje impecable no era una armadura para impresionar a los competidores, sino un gesto de respeto por el momento que cambiaría 4 vidas para siempre. Arriba, Margot ayudó a las niñas a prepararse. Habían comprado vestidos nuevos para la ocasión. Juniper eligió un azul marino simple y clásico, Maisie escogió un verde agua con pequeñas flores bordadas,
y Tess optó por un rosa suave, su nuevo color favorito. Cuando bajaron a desayunar, el corazón de Harrison latió con fuerza. Se veían hermosas, el cabello cuidadosamente cepillado, sus rostros una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿No se ven maravillosas?, dijo, verdaderamente impresionado. Tú también te ves guapo, respondió Tess, siempre generosa con los cumplidos. Harrison sonrió, ajustándose la corbata que las niñas le habían elegido la semana anterior, azul con pequeños detalles amarillos. ¿Listas?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. ¿Vamos a ser una familia de verdad?, preguntó Maisie mientras subían al automóvil. Ya lo somos, dijo Harrison. Hoy solo lo hace oficial. Caroline Winters, la abogada, los esperaba en las escalinatas del juzgado, vestida con un traje gris y con un maletín de cuero en la mano. Encarnaba la eficiencia legal. Todo está listo, les aseguró. Todo el papeleo está en orden, los informes sociales son excelentes y la jueza Harris está de buen humor hoy. El interior del juzgado era imponente, con sus paneles de madera oscura y techos altos. Las niñas se aferraron a las manos de Harrison, momentáneamente intimidadas mientras caminaban por el pasillo. ¿Es como una iglesia?, susurró Tess. Algo así, dijo Harrison en voz baja. Es un lugar importante donde la gente hace promesas que debe cumplir. La sala de audiencias de la jueza Harris era menos intimidante, más pequeña, más acogedora, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos agudos y una sonrisa amable, los saludó con un asentimiento mientras entraban. Todos de pie para la honorable jueza Ellanena Harris, anunció el alguacil, y todos se pusieron de pie. La jueza tomó asiento y sonrió a las niñas antes de comenzar formalmente la sesión. Estamos aquí hoy para finalizar la adopción de Juniper, Maisie y Tess Martínez por el señor Harrison Cole, declaró. He revisado minuciosamente los informes y documentos presentados. Miró directamente a Harrison. Señor Cole, ¿le gustaría decir algo antes de proceder? Harrison sintió un nudo en la garganta. Tenía un breve discurso preparado, había ensayado las palabras, pero ahora, enfrentando el momento real, toda su práctica se sentía inadecuada. Miró a las tres niñas a su lado, Juniper sentada erguida con ojos alertas, Maisie apenas conteniendo su energía, Tess pequeña y callada, su expresión una mezcla de esperanza y miedo. Señoría, comenzó, su voz más firme de lo que esperaba, cuando encontré a estas tres niñas hace 4 meses, fue un impulso lo que me hizo intervenir. Vi a 3 hermanas a punto de ser separadas y algo dentro de mí simplemente reaccionó. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Pero lo que comenzó como un impulso se convirtió en la decisión más deliberada que he tomado en mi vida. Estas niñas llegaron a mi vida cuando ni siquiera sabía que las necesitaba. Me enseñaron sobre el coraje, sobre la lealtad, sobre lo que realmente importa. Su voz se quebró ligeramente. No las estoy adoptando por lástima ni por un capricho. Las estoy adoptando porque me enseñaron a amar y porque no puedo imaginar mi vida sin ellas ahora. La jueza Harris lo observó durante un largo momento, luego se volvió hacia las niñas. Juniper, Maisie, Tess, ¿entienden lo que está sucediendo aquí hoy? Juniper asintió, asumiendo naturalmente el papel de portavoz. El señor Harrison va a ser nuestro papá para siempre, respondió. Vamos a ser una familia de verdad. ¿Es eso lo que quieren?, preguntó la jueza con dulzura. Juniper miró a sus hermanas, luego a Harrison y finalmente de nuevo a la jueza. Sus ojos, usualmente tan reservados, rebosaban de emoción. Más que nada en el mundo, dijo con una convicción que hizo que el corazón de Harrison se oprimiera. La jueza sonrió, satisfecha. Echó un vistazo a algunos documentos en su escritorio y luego levantó la mirada. Habiendo revisado todos los informes y escuchado estas declaraciones, es un placer para mí aprobar esta adopción. Tomó su mazo. Desde este momento, Juniper, Maisie y Tess son legalmente las hijas de Harrison Cole, con todos los derechos y privilegios correspondientes. Felicidades a la nueva familia Cole. El golpe del mazo resonó en la sala, oficial y final. Por un momento, nadie se movió. Luego, como respondiendo a una señal invisible,
las 3 niñas se levantaron simultáneamente y se lanzaron sobre Harrison. Pequeños brazos lo rodearon, alrededor de su cuello, su cintura, aferrándose a él como si temieran que pudiera desaparecer. Harrison las abrazó de vuelta, sintiendo las lágrimas que tanto había intentado contener finalmente liberarse. «Somos una familia de verdad ahora», susurró Tess contra su hombro. «Para siempre», respondió Harrison, su voz ahogada por la emoción. La jueza Harris, observando con una sonrisa, hizo un gesto discreto al fotógrafo de la corte, quien capturó el momento, Harrison abrazando a las 3 niñas, todos sus rostros brillando con sonrisas y lágrimas. La primera foto oficial de la familia Cole. Al salir del juzgado, el sol de la tarde los bañó en una luz dorada. Harrison se sentía ingrávido, como si flotara. Las niñas saltaban adelante, descendiendo los escalones, pareciendo ya diferentes, más seguras, más libres. ¿Y ahora qué?, preguntó Margot, que los había acompañado hasta la salida. Harrison miró a las 3 niñas, sus rostros expectantes vueltos hacia él. «Ahora», declaró, sonriendo ampliamente, «celebramos». La primera parada fue la heladería más grande de la ciudad, un lugar elegante con docenas de sabores exóticos y clásicos, donde las copas se servían cubiertas de frutas, chispas de colores y pequeñas sombrillitas de azúcar. «Pueden elegir cualquier sabor», dijo Harrison, viendo cómo sus ojos se abrían de par en par ante la vitrina brillantemente iluminada. Elegir tomó tiempo y reflexión. Maisie optó por una atrevida combinación de pistacho y frambuesa. Juniper, tras cuidadosa deliberación, eligió chocolate belga y caramelo salado. Tess, después de cambiar de opinión varias veces, se decidió por vainilla con salsa de fresa y trozos de galleta. Harrison pidió para sí mismo un sundae de menta con chispas de chocolate, el favorito de Isidora, recordó con una sonrisa agridulce. Sentados en la mesa junto a la ventana, el sol proyectando patrones dorados a través del cristal, devoraron sus helados entre risas y charlas emocionadas. Maisie terminó con crema batida en la cara, haciendo reír a todos cuando intentó lamerla. Tess derramó cobertura de fresa en su vestido nuevo, y en lugar de llorar como podría haberlo hecho semanas atrás, simplemente se encogió de hombros y siguió disfrutando de su postre. «El mejor día de mi vida», anunció Maisie entre cucharadas, radiante. Harrison observó a las 3, sintiendo una plenitud en el corazón que nunca había conocido. Cuántas reuniones importantes, cuántos tratos millonarios habían pasado por su vida sin darle una fracción de esta alegría. Después de la heladería, fueron al parque central de la ciudad. El día era perfecto, ni demasiado caluroso ni demasiado frío, con una ligera brisa que susurraba entre las hojas. Las niñas corrieron por el césped, olvidando sus vestidos formales en favor de la pura libertad. «Miren, hay un fotógrafo». Maisie señaló a un hombre con una cámara profesional tomando retratos familiares en el parque. Harrison no dudó. Minutos después, estaban todos posando bajo un gran roble, las niñas al frente, Harrison detrás, luego todos juntos, luego haciendo caras graciosas, y finalmente, la favorita de Harrison, el arrodillado en el césped con las 3 niñas a su alrededor, sus cabezas juntas, todos sonriendo genuinamente. «Quiero esta en la sala de estar», dijo mientras revisaba la imagen digital, enmarcada, bonita y grande. Al salir del parque, encontraron un puesto que vendía juguetes de peluche. Los ojos de Tess se iluminaron al ver un oso pardo particularmente abrazable. «3 osos, por favor», dijo Harrison al vendedor, para deleite de las niñas. Juniper eligió un oso gris plateado con pajarita. Maisie optó por un oso de peluche dorado con una cinta verde. Tess se aferró al marrón, hundiendo la cara en su suave pelaje. «Lo llamaré señor Abrazos», declaró solemnemente. El día continuó con más aventuras, un corto paseo en bote por el lago del parque, algodón de azúcar de colores compartido entre risas, un breve susto cuando Tess casi se cae de un columpio pero fue salvada rápidamente por Harrison. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Harrison se dio cuenta de que nunca había celebrado nada tan profundamente antes. Contratos, tratos, adquisiciones, todo parecía trivial en comparación con este día, con esta celebración de la conexión humana y la familia encontrada. «Hora de ir a casa», anunció finalmente, notando los rostros cansados de las niñas a pesar de sus protestas.
Nuestro hogar, corrigió Maisie con una sonrisa satisfecha. De camino al automóvil, caminaron de la mano, Harrison en el medio, sosteniendo las manos de Juniper y Maisie, y Tess sosteniendo la de Maisie. 4 personas, 4 manos conectadas, una familia de verdad, dirigiéndose a casa. En los días que siguieron, la mansión experimentó más transformaciones. Harrison había estado planeando en secreto el nuevo dormitorio de las niñas durante semanas, trabajando con una diseñadora de interiores siempre que ellas estaban en la escuela, a la que habían comenzado a asistir recientemente. «Tengo una sorpresa para ustedes», anunció ese viernes después de la audiencia, guiándolas por el pasillo con los ojos cubiertos. Cuando finalmente miraron, sus gritos de emoción fueron inmediatos. La antigua habitación de invitados había desaparecido. Las paredes, antes de un beige neutro, ahora mostraban un suave degradado de azul cielo cerca del techo a verde cerca del suelo, con pequeñas flores pintadas a mano cerca de los zócalos. 3 camas individuales, cada una con colchas de los colores favoritos de las niñas, reemplazaron la gran cama compartida. Una pared estaba revestida con un estante rebosante de libros. Un pequeño rincón de arte con una mesa baja y material de dibujo se instaló junto a la ventana para capturar la luz natural. «Es mágico», susurró Tess, con los ojos enormes mientras giraba lentamente, absorbiendo cada detalle. «Hay una cama para cada una», observó Juniper, tocando el edredón azul marino. «Pero siguen estando cerca», añadió Harrison rápidamente, «para que puedan hablar entre ustedes antes de dormir si quieren». «¿Es esta nuestra habitación para siempre?», preguntó Maisie, su voz revelando el persistente temor de que todo pudiera ser temporal. Harrison se arrodilló a su altura. «Para siempre», confirmó. «Este es nuestro hogar, y esta es su habitación por todo el tiempo que quieran». Y hay una parte más de la sorpresa. Las condujo a un gran panel en blanco en una de las paredes. «Esta pared es suya para decorarla como quieran. Pueden pintarla, pegar fotos, crear un mural, lo que quieran. Es su espacio para hacer arte». Sus ojos brillaron con posibilidades. Pasaron el resto del día planeando qué harían con ese espacio en blanco, discutiendo colores, temas, diseños. Harrison observaba, asombrado por su creatividad y entusiasmo, pensando en cómo su casa, antes tan perfecta y estéril, nunca se había sentido tan viva. La semana siguiente se asentó en una nueva rutina: escuela, tareas, las clases de natación que habían pedido tomar juntas. La casa se llenó cada vez más de señales de vida, dibujos con imanes en el refrigerador, zapatos de niños en la entrada, risas resonando por pasillos antes silenciosos. Harrison descubrió que no le importaba el desorden ocasional, las salpicaduras de pintura en el suelo del baño, los juguetes a veces dejados en el sofá. Cada pequeña señal de desorden era también una señal de vida, de presencia, de familia. Los domingos por la mañana se convirtieron en el día de los panqueques, una actividad caótica que usualmente terminaba con harina por todo el suelo y risas por todas partes. Harrison, que antes contrataba a otros para que cocinaran para él, ahora encontraba placer en preparar comidas sencillas con sus hijas. Una encantadora tarde de otoño, Harrison estaba de pie en la sala de estar, observando a las niñas jugar en el jardín a través de la ventana. Su mirada se posó en la chimenea, donde ahora descansaba un dibujo enmarcado de Tess, 4 figuras tomadas de la mano, una grande, 3 pequeñas, todas sonriendo bajo un sol amarillo brillante. Juniper había ayudado a Tess a etiquetar las figuras debajo de cada forma: papá, Juniper, Maisie, Tess. La palabra papá todavía le provocaba un temblor cada vez que la oía o la leía. Desde afuera, oyó risas cuando Maisie aparentemente encontró una rana cerca del pequeño estanque. Harrison sonrió, viendo a Juniper acercarse con cautela mientras Tess saltaba emocionada a su alrededor. Pasó los dedos por la colorida pulsera de hilo en su muñeca, ya gastada por el uso constante pero aún intacta. Pensó en el hombre que solía ser, organizado, eficiente, rico, y completamente vacío por dentro. Un hombre que medía el éxito en números en una hoja de cálculo, que mantenía a todos a distancia, que había olvidado cómo sentir. Volvió a mirar al jardín, a las 3 niñas que habían transformado su vida. Una sensación de paz lo invadió, no la ausencia de ruido o desorden que antes confundía con la paz,
sino una calma más profunda, la sensación de estar exactamente donde debía estar. Por primera vez en su vida adulta, Harrison Cole supo con absoluta certeza que ya no estaba solo. Ahora tenía una familia. Y estaba completa e irrevocablemente feliz por ello. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas.